Tercera y última parte del Lirio del Valle de Balzac. Enriqueta, le dije algunos días después, me parece que ha cometido usted error al arreglar la hacienda de forma que el conde no tenga nada en que ocuparse. A lo que contestó, he estudiado toda clase de recursos y todos los he agotado. He tratado de proporcionar a mi marido alguna distracción, aconsejándole que instalara un criadero de gusanos de seda en Clochewood, pero después me he dado cuenta de que sería tanto como encargármelo a mí misma, una labor más sobre las que ya pesan sobre mí. Aprende cómo las malas cualidades aprendidas durante la juventud las refrena a la sociedad. Pero en la edad madura todos los defectos se manifiestan más terriblemente cuanto más tiempo han estado reprimidos. Las debilidades humanas son reflejos de cobardía y no admiten ni paz ni tregua. Lo que obtuvieron un día lo exigirán al siguiente, lo seguirán exigiendo siempre. Un mes después de mi llegada a Clochegourde, una mañana, después de almorzar, la condesa me cogió por un brazo y me condujo a los viñedos. Me matará, exclamó, y yo deseo vivir, aunque no sea más que por mis hijos. No puedo separarme de él porque me es imposible ir a decir a mi padre que después de 15 años de matrimonio no puedo ir a vivir con el señor de Morsauf. Además, las mujeres casadas no tienen ni padre ni madre, tienen marido. Mi casta soledad me daba fuerzas, vivía con tranquilidad, ya que la felicidad me es imposible. Si me priva de esta tranquilidad me volveré loca. No es un crimen engendrar hijos condenados perpetuamente al dolor. Mi conducta provoca un conflicto grave en él, que no puedo fallar, porque soy juez y parte. Mañana pienso ir a Tours a pedir consejo a mi abate. Es imposible que usted adivine la salvaje tiranía que le han sugerido las lecturas de libros de medicina. Reclinó la cabeza en mi hombro sin dar término a la confidencia. Alzando los ojos al cielo, dijo: Dios santo, ¿por qué me castigas? Estrechóme contra su corazón, como si temiera perderme. Luego exclamó: Nadie puede resolver mis dudas. Mi conciencia no me reprocha nada. Lo escuchaba silenciosamente, con su mano trémula en la mía, que yo estrechaba fuertemente, a la que Enriqueta respondía con igual fuerza. ¿Están ustedes ahí?, se oyó decir al conde, que venía hacia nosotros con la cabeza descubierta. El señor de Morsauf se obstinaba en interrumpir nuestras conversaciones, quizá porque esperaba encontrar en ellas algunas distracciones, o porque temiera que la condesa me contara sus penas, o quizá también porque se sentía celoso de un placer del que él no participaba. «No me dejan paz», exclamó Enriqueta desesperada. «Vamos a ver las viñas, y así conseguiremos vernos libres de él. Agachémonos para pasar el seto, y así no podrá vernos». No tardamos en llegar a un pequeño bosque de almendros. «Amada Enriqueta», le dije, «usted me ha conducido sabiamente por el mundo, pero ahora me va a permitir que le dé yo, en cambio, algunas instrucciones para poner término al duelo en que sucumbirá usted inefablemente. No luche más tiempo con un loco». «Silencio», me aconsejó. Vi como las lágrimas afluían a sus ojos y le dije: «Escúchame. Después de haber sostenido una de estas conversaciones que por amor hacia usted me veo en la precisión de soportar, noté que la cabeza se me ponía pesada. El conde lleva, con su machaconería, la duda a mi espíritu, y he sacado la consecuencia de que las monomanías son contagiosas. La paciencia de usted es enternecedora, pero no la librará del contagio. Por los niños, por usted misma debe cambiar de táctica. Su complacencia hace que el egoísmo del conde aumente. Opóngale una voluntad recta y terminante. Haga uso de su poder de la misma manera que él lo hace del suyo. Enciérrele moralmente como se encierra a los locos en las celdas». «Amigo», me contestó Enriqueta, «solo una mujer que no tuviera corazón podría hacer lo que usted dice. Sé sufrir, pero todavía no he aprendido a hacer sufrir a los demás». «Déjame que te adore, mujer 3 veces santa», exclamé, arrodillándome ante ella. La condesa alzó los ojos al cielo y murmuró: «Cúmplase la voluntad divina». «¿Sabe usted que el rey ha preguntado a su padre cuándo se va a morir el señor de Morsauf? Esas palabras, que en boca del rey son solamente una broma, en las nuestras resultarían un crimen». A pesar de las precauciones que habíamos tomado, el conde, que venía siguiéndonos la pista, nos dio alcance bajo un nogal donde su esposa se había detenido. Yo cambié de conversación al instante, e ignoro si el señor de Morsauf sospechó o no lo que estábamos hablando. Después de una charla insignificante, se quejó
él de que le dolía el corazón y la cabeza, pero sin exagerar su mal, como solía hacer en otras ocasiones. En aquel momento apareció el picador atravesando a golpe la pradera. Al verle, la condesa se estremeció, temiendo que a su hijo le hubiera sucedido alguna desgracia. ¿Dónde está Santiago?, gritó. El picador repuso: señora condesa, el señor conde se ha puesto peor. Había hecho la ilusión de ser el preferido, pero entonces me di cuenta de que el amante que no lo es todo no es nada. Si Enriqueta amaba, no conocía los tormentos del amor. Yo no era el principio, sino un detalle únicamente de su vida. Considerándome un rey destronado, me preguntaba cómo podría reconquistar mi reino. La indisposición del conde se agravó en unas horas. Fui a buscar a todos al señor Origet, médico de fama, que no pudo ir a Clochegourde, pero se quedó allí toda la noche y todo el día siguiente. Creyó de urgencia hacer al enfermo una sangría, pero se había olvidado de llevar la lanceta. Fui a Zay con un tiempo espantoso, desperté al cirujano y le obligué a que me siguiera a Clochegourde. 10 minutos de pérdida de tiempo y el señor Morcerf hubiera fallecido. La sangría le salvó, pero a pesar de aquel éxito, el médico diagnosticó una inflamatoria fiebre peligrosa. La condesa, sin alientos para darme las gracias por todas las molestias que me había tomado, me miraba de una manera que equivalía al beso. Enriqueta, con los brazos caídos, se hallaba arrumbada en un sillón de aquel cuarto que parecía la cueva de un jabalí. Al día siguiente el médico le recomendó que descansara, porque la enfermedad de su esposo sería larga. No es posible descansar, dijo, nosotros solos le cuidaremos. Y añadió, fijando en mí la mirada, tenemos el deber de salvarle. Al oír esto el médico nos miró con asombro, porque aquella frase hacía sospechar un atentado frustrado. Prometió volver 2 veces a la semana e indicó al cirujano el plan que había de seguir. Con la idea de que Enriqueta descansara por lo menos cada 2 noches, le rogué que me permitiera ver al conde alternando con ella, con lo que, no sin trabajo, logré que se acostara la tercera noche. Cuando todos los habitantes del castillo dormían, oí en el cuarto de la condesa un gemido. Dominado por la curiosidad, entré en su cuarto y la vi arrodillada frente a un crucifijo a tiempo que decía: Dios mío, si este es el precio de un lamento, no me volveré a lamentar en mi vida. Volvióse al oírme entrar y me preguntó: ¿le abandona usted? No, pero la oí llorar y tuve miedo. Me encuentro bien, me dijo. Queriendo asegurarme de que su esposo dormía, bajamos y aproximamos al lecho un quinqué. El conde, más que dormido, se hallaba debilitado por la pérdida de sangre y tenía las manos agarrotadas a las sábanas. Entonces Enriqueta me dijo: he oído decir que esto es un síntoma de muerte. Juro que si se muere de esta enfermedad que nosotros hemos provocado, no volveré a casarme. He hecho lo que he podido por salvarle, le dije. Sí, ya sé que es usted bueno, yo soy la única culpable. Se inclinó sobre su esposo, le sacó el sudor y le besó santamente. Yo, sin embargo, tuve una alegría secreta, porque comprendí que aquella caricia era como una expiación. El conde dijo con voz débil: Blanca, tengo sed. Le llevo un vaso con agua. Enriqueta, le dije, váyase a dormir, se lo ruego. Nada de Enriqueta, me dijo con precipitación. Acuéstese para no caer enferma. Él y sus hijos necesitan de usted. Se retiró, recomendándome al enfermo. Cuando volvió el médico, le expuse los infundados remordimientos de la condesa, y aquella confidencia desvaneció las sospechas del señor Aurillac. El conde estuvo 52 días luchando con la muerte, por tanto, Enriqueta y yo turnamos 26 noches cada uno. El señor de Morcerf debió su salvación a nuestros cuidados. Enriqueta exhalaba un perfume celestial y a su lado no cabían deseos reprobables, porque no solo simbolizaba la felicidad, sino también la virtud. El señor de Morcerf no se quejaba nunca y manifestaba una maravillosa obediencia, al revés que cuando se hallaba sano, que pasaba el día haciendo cientos de observaciones. El secreto de aquella actitud estribaba en el horroroso pánico que le tenía la muerte. Creerás, Natalia, que aquellos días y el mes que los siguió fueron los más felices de mi vida. El amor es en los espacios infinitos del alma lo que es el río en un hermoso valle, los arroyos y los torrentes, en los que caen las flores, los árboles, las rocas más altas y los guijarros de orilla. Aumentan tanto su caudal las tempestades como el lento tributo de las fuentes claras. Todo se relaciona con el amor cuando se ama.
Cuando hubo pasado el primer peligro, la condesa y yo fuimos familiarizándonos con la enfermedad. A pesar del continuo desorden en los cuidados que el conde exigía, su habitación, que estaba tan sucia, pronto se arregló y quedó todo limpio. Enseguida nos encontramos como dos personas abandonadas en una isla desierta, porque no solamente aísla las desgracias, sino que impone en silencio las mezquinas conveniencias sociales. Por otra parte, el interés del enfermo nos obligaba a tener muchos puntos de contacto. ¿Cuántas veces se encontraron nuestras manos al prestar algún cuidado al conde? ¿No estaba yo obligado a ayudar a Enriqueta? Frecuentemente obligada por una necesidad como la del soldado que está de centinela, se olvidaba de comer y entonces yo le servía el alimento que tomaba deprisa. Era una escena de niños al borde de una tumba entreabierta. Yo le daba los medicamentos que aliviaban al conde y me confiaba otras pequeñas tareas. Mientras fueron pasando los primeros días en que la intensidad del peligro ahogaba las sutiles distinciones que caracterizan los hechos de la vida ordinaria, se despojó Enriqueta de esa especie de decoro que todas las señoras, hasta las más sencillas, observan en las palabras y en las miradas cuando no están solas, y que no es más que la afección del descuido. Por otro lado, mientras duró el peligro, este quitó toda la significación apasionada a las interioridades de nuestra íntima unión, y cuando hubo reflexionado, le pareció que quizá fuera un insulto el cambiar de maneras. Nos fuimos, pues, familiarizando insensiblemente con la situación, y se mostró noblemente confiada, tan segura de mí como de sí misma. Fui penetrando más en mi corazón y la condesa volvió a ser mi Enriqueta, que se hallaba obligada a amar, mas a quien hacía esfuerzos por ser segunda alma. Muy pronto no tuve que esperar su mano, que siempre abandonaba la primera mirada de súplica, pudiendo igualmente contemplar con embriaguez las bellas líneas de sus formas en las largas horas que velábamos el sueño del enfermo. En aquella prueba terrible, a la que no suelen resistir los afectos más vivos, que perecen bajo el hábito de verse de continuo y que se paran sintiendo la cohesión constante en que se encuentra posada o ligera la carga de la vida, llegamos a conocer por completo nuestras almas. Ya sabes los estragos que produce la enfermedad del jefe en una familia, qué paralización en los negocios, qué desorden en todo. Parece que la vida, turbada en él, entorpece los movimientos de la familia y de la casa. Aunque todo se hallaba a cargo de la condesa, el señor de Morsauf era necesario, al menos para las exteriores relaciones. Él era el que hablaba con los arrendatarios, cobraba las rentas y se entendía con los agentes de negocios, pues él era el cuerpo, como la condesa era el alma. Me constituí en su mayordomo para que pudiera cuidar al conde sin ningún peligro para sus intereses. Ella aceptó mis servicios de la forma más sencilla, sin darme siquiera por ello las gracias. Aquellos cuidados repartidos, aquellas órdenes transmitidas en su nombre, fueron una comunicación más entre los dos. No me dejaba Enriqueta hacer el papel de marido, ocupar su lugar en la mesa y dar instrucciones a la guarda. El conde, anulado por la enfermedad, no ejercía la menor influencia en su mujer, y la condesa, dueña de sí, pudo hacerme objeto de sus cuidados. Qué alegría experimenté al descubrir en ella el pensamiento de revelarme el valor inapreciable de su persona y de sus cualidades, haciéndome conocer el cambio notable que en ella se operaría si tuviera la suerte de ser comprendida. La mañana en que había pasado la noche al lado de la cabecera del enfermo, me acostaba tarde. Se levantó Enriqueta antes que las demás personas del castillo, imponiendo a todos el silencio más absoluto. Magdalena y Santiago se iban a jugar lejos. Empleaba la condesa todas las supercherías imaginables para tener el derecho de poner la mesa para mí, y después me servía con movimientos alegres, con las mejillas llenas de rubor y temblándole la voz. ¿Pueden acaso estas expresiones del alma descubrirse? Se sentaba algunas veces rendida por el cansancio, pero si en aquellos momentos se trataba de mí o de los niños, volvía a encontrar nuevas fuerzas y se levantaba ágil y alegre, complaciéndose en mostrar su ternura. ¡Ay, Natalia! Algunas mujeres participan en la tierra de los privilegios de los espíritus divinos, y al igual que ellos se esparce la luz como San Martín. El desconocido filósofo decía que es melodiosa y perfumada. Enriqueta, segura de mi discreción, levantó la pesada cortina que nos ocultaba el porvenir, dejándome ver
Dos mujeres, aquella encadenada que me había seducido y aquella otra libre que debía eternizar mi amor. Cuán diferente era una de otra. Su belleza fue en aumento, se reavivó su inteligencia, aquel continuo fuego de nuestras almas era un secreto que guardábamos con mucho cuidado, porque el ojo del abate Dominus inspiraba a Enriqueta mucho más miedo que el del conde, pero sentía un gran placer dando a sus pensamientos giros ingeniosos, ocultando su alegría bajo el disfraz de las bromas y encubriendo su ternura con el brillante manto de la gratitud. Nuestra amistad la hemos sometido a rudas pruebas, Félix, y ya podemos permitirnos las libertades que concedemos a Santiago. ¿No es cierto, señor abate?, decía en la mesa. El severo abate dibujaba una sonrisa de hombre piadoso que lee las almas y las encuentra puras. Además, la condesa inspiraba al abate el respeto y la admiración que se siente por los ángeles. En 50 días 2 veces rebasó la condesa los límites en que se encerraba nuestro afecto, pero aquellos dos sucesos quedaron envueltos en el velo que no se levanta más que el día de las confesiones supremas. Una tarde, durante una de las visitas del señor Orillet, que había anunciado la convalecencia del conde, yo me había sentado en los escalones de la galería con Magdalena y Santiago y nos entreteníamos con un juego infantil. El conde dormía, y mientras le aparejaban el caballo, el médico hablaba en el salón con la condesa en voz baja. El señor Orillet se marchó sin que yo le viese, y cuando lo hubo acompañado, Enriqueta se apoyó en la ventana, desde la que nos contempló durante largos ratos sin que nosotros nos hubiéramos dado cuenta. El silencio de aquella hora nos había dominado, y poníamos cuidado en sofocar nuestros gritos por no despertar al señor de Morcerf. Oí de repente la contracción de un suspiro violento reprimido. Llegué corriendo al salón y hallé a la condesa sentada en el hueco de la ventana con el rostro cubierto por un pañuelo. Reconoció mis pisadas y con un ademán me hizo seña de que la dejase sola. Me acerqué con el corazón penetrado de dolor y a pesar de su resistencia retiré el pañuelo. Estaba llorando. Antes de que yo pudiera decir nada, corrí a su habitación, de la que no salió hasta la hora de la oración. La llevé a la terraza y le rogué me confiara la causa de su emoción. Pero afectando la más encantadora alegría, la justificó con la buena noticia que le había dado el señor Orillet. Enriqueta, le dije, usted ya sabía eso cuando lloró. Entre nosotros una mentira es una monstruosidad. Porque me impidió enjuagarle de las lágrimas, no me pertenecía. Pensaba que esta enfermedad ha sido para mí un descanso en el dolor, me dijo. Ahora que no tengo que temblar por el conde, es por mí por quien tiemblo. Ella lo había dicho. El restablecimiento del conde se fue anunciando por el retorno a sus caprichos y rarezas. Empezó diciendo que ni yo ni la condesa ni el médico sabíamos cuidarle, que todo le ignorábamos, su temperamento y su enfermedad, sus dolores y los remedios convenientes. A su parecer, el señor Orillet le curaba de alteración de los humores, cuando solo debía haberse ocupado del píloro. Un día, mirando maliciosamente, como si nos hubiera espiado, dijo sonriendo a su esposa: «Anda, querida, confiésalo. Si me hubiese muerto lo habrías sentido, pero pronto te habías resignado. Hubiera llevado el luto de corte rosa y negro», dijo riendo la condesa para que callara. A causa del alimento que el doctor había limitado, oponiéndose a que el convaleciente satisfaciera por completo su apetito, provocó violentas escenas y disputas que no podían siquiera compararse con las pasadas, pues el carácter del conde se manifestaba entonces más temible, puesto que parecía había estado durmiendo. La condesa decidió poner resistencia a la demanda y a los gritos, tratando al conde como un niño, acostumbrándole a dominarle apoyada en las recomendaciones del médico. Por fin tuvo la suerte de ver que había adquirido dominio sobre aquel enfermizo espíritu. Gritaba el conde, pero obedecía, y cuanto más había gritado, obedecía mejor. A pesar de los resultados obtenidos, Enriqueta lloraba algunas veces ante el espectáculo de aquel descarnado anciano, débil, de frente amarilla como la hoja próxima a caer, de manos temblorosas y ojos hundidos. Se reprochaba sus durezas y algunas veces no podía resistir el júbilo que brillaba en los ojos del conde cuando, prolongando la comida, contrariaba las prescripciones del médico. Pero con todo, advertí diferencias que me llenaron de alegría. Algunas veces se veía obligada a llamar a los criados para que sirvieran al conde, cuando los caprichos de éste se sucedían con excesiva rapidez, y decía no ser comprendido.
La condesa hizo decir una misa dando gracias a Dios por el restablecimiento del conde y solicitó mi brazo para que la acompañara a la iglesia. La acompañé, pero mientras el acto religioso se celebraba fui a visitar a los señores de Chessel. A mi regreso quiso reñirme. Enriqueta, le dije, soy incapaz de cometer una falsedad. Yo puedo arrojarme al agua para salvar a un enemigo que se está ahogando, ofrecerle mi capa para que se abrigue, hasta perdonarle, pero sin olvidar la ofensa. No me respondió la condesa. Usted es un ángel y puede dar gracias a Dios, añadí. Usted, Félix, cree que soy egoísta, dijo con delirante acento. ¿Me cree capaz de sacrificar la eternidad para premiar al que me sacrifica la vida? Este pensamiento es horrible y completamente opuesto a los sentimientos religiosos. ¿Una mujer degradada puede acaso levantarse? ¿Puede absorberla la felicidad de que disfruto? Contestará usted bien pronto a estas preguntas. Al fin le confío mi secreto. Me he conmovido con frecuencia esa idea. La he espiado con duras penitencias y ella solo es causa de las lágrimas de anteayer de las cuales usted me pidió cuenta. No dé usted excesiva importancia a cosas que las mujeres vulgares colocan muy altas y que usted debería. ¿Acaso se la da a usted menos? Me interrumpió. Pues bien, añadió, habría cometido la cobardía de abandonar a ese desgraciado anciano cuya vida soy. Pero, amigo mío, estas dos débiles criaturas que están delante de nosotros tendrían que permanecer al lado de su padre. ¿Y cree usted, contésteme sinceramente, que podrían haber vivido 3 meses bajo el dominio de ese hombre? Si solo se tratara de mí al faltar a mis deberes, pero mi falta no equivaldría a condenar a muerte a esos 2 niños, seguramente morirían. Dios mío, ¿por qué hablamos de esto? Cásese y déjeme morir en paz. Estas palabras las pronunció con un tan amargo acento que ahogó por completo mi pasión. Usted se quejó allá arriba, bajo aquel nogal, le dije, y yo he exhalado mis quejas bajo estos álamos. Eso es todo. Guardaré silencio en adelante. Sus generosidades matan, dijo levantando los ojos al cielo. Llegamos a la terraza en donde se hallaba el conde tomando el sol, sentado en el sillón. El aspecto de aquel descarnado rostro, apenas animado por una leve sonrisa, apagó las llamas que habían brotado de las cenizas. Me apoyé en la balaustrada contemplando el moribundo, colocado entre los 2 hijos, siempre enfermizos, y la esposa, pálida por las vigilias, enflaquecida por los excesivos trabajos y por los sobresaltos, y quizá también por las alegrías de aquellos 2 terribles meses, cuyas mejillas estaban enrojecidas por la reciente escena. Contemplando aquella familia rodeada por trémulos follajes, sentí que en mi interior se desataban los lazos que unían al cuerpo el alma. Experimenté por primera vez en mi vida ese malestar moral que, según se asegura, llegan a conocer los más robustos combatientes en lo más rudo de la pelea, esa especie de locura fría que acobarda al hombre de más valor, al incrédulo hace devoto y que nos hace indiferentes para todo, aun para el amor y el honor, porque la duda nos quita el conocimiento de nosotros mismos y hasta el apego de la vida. Qué desgraciadas las criaturas nerviosas a quienes la riqueza de su organización entrega indefensas a un genio fatal y desconocido. ¿Quién podrá juzgarlas? ¿Qué pasa, Feliz?, me preguntó Magdalena. Enriqueta terminó de disipar los negros nubarrones que me rodeaban como un sol, pues eso fue para mí su mirar solícito. En aquel momento llegó el picador, llevándome de todos una carta que me hizo dar un grito de sorpresa. Aquella carta estaba sellada con el timbre real. El rey me llamaba. Di la carta a Enriqueta, que la leyó. Se marcha, dijo el conde. ¿Qué será de mí?, murmuró Enriqueta. Cuando nos quedamos solos le rogué me confesara su pensamiento. No tengo ninguno, me contestó. Luego me llevó a su gabinete, me hizo sentar en el sofá, abrió un cajón del tocador y arrodillándose me dijo: «Vea los cabellos que se me han caído en un año. Son suyos, se los doy. Algún día sabrá cómo y por qué». Posé con enternecimiento mis labios en su frente. Ella me preguntó con su voz más dulce y melodiosa: «¿No me odia ya?». Partí cuando anochecía. Enriqueta me acompañó un rato por el camino de Fraspel. Nos detuvimos al llegar al nogal. Yo se lo señalé y le dije cómo la había visto desde allí 4 años antes. Nos despedimos. Enriqueta subió a su coche con su hija y yo subí al mío.
Un trabajo apremiante absorbió en París mi atención. A la señora de Morcerf continuaba enviándole mi diario todas las semanas. Mi pasión, que evocaba la época de los caballeros andantes, fue, no sé de qué otra forma, conocida. En los salones aristocráticos se me hacía objeto de una molesta atención. Las mujeres se mostraban benévolas conmigo y la sociedad amable. Después del matrimonio del duque de Berry, la corte había recuperado su fausto. La ocupación extranjera había cesado y se reanudaron las fiestas francesas. A los 5 meses de haber abandonado Clochegourde en pleno invierno, Enriqueta me escribió una carta en la que me comunicaba la noticia de que su hijo estaba grave y que, aunque fuera de peligro, el médico había ordenado que se adoptaran grandes preocupaciones en lo referente al pecho, palabras estas que habían oprimido su corazón de madre. Apenas Santiago había entrado en la convalecencia cuando le tocó el turno a Magdalena. Abatida por la fatiga que le había causado la enfermedad de su hijo, la condesa se encontraba sin fuerzas para cuidar a la pequeña. Por otra parte, estaba sometida a la tiranía del conde, que aprovechándose de las circunstancias había recuperado el terreno perdido. He aquí lo que me decía: cuando necesito toda mi fuerza para cuidar de mis hijos, ¿cómo la he de emplear en defenderme de mi esposo? Me fastidia la vida. Ningún golpe puede herirme cuando veo inmóvil en la terraza a mi Santiago, cuya vida parece habérsele concentrado en los ojos, hundidos en el rostro como los de los ancianos. ¿Cómo puede herirme? Repito, ningún golpe, si veo a Magdalena, antes tan linda y cariñosa, delgada y débil, mirándome de una manera que parece que va a darme el último adiós. A pesar de mis esfuerzos me es imposible distraer a mis hijos. Los dos me sonríen, pero esa fuerza de mimos. El señor de Morcerf reina en señor y dueño de Clochegourde. Debe usted, amigo mío, amarme mucho para amarme todavía. En aquellos momentos en mi alma vivía dentro de la suya una de esas ilustres señoras británicas que no son casi soberanas. Era inmensamente rica y estaba casada con uno de los ancianos más influyentes en su país. Tenía todas las condiciones necesarias para que su belleza destacase y fuese el ídolo del día, ídolo que ejerció tanta influencia en la sociedad francesa, porque tuvo lo que afirmó Bernadette que era necesario para el triunfo: la mano de hierro dentro del guante de terciopelo. Ya conoces la forma de ser de los ingleses. Consideran la humanidad como un hormiguero sobre el que ellos pisan. No conoce más personas que las que ellos admiten, y el lenguaje de los demás no lo entienden, porque para el inglés el lenguaje de los otros son labios que articulan y ojos que miran, pero las ideas no llegan a ellos. Las fortificaciones levantadas frente a una mujer inglesa le prestan encanto irresistible. Ningún pueblo ha hecho a la mujer casada tan hipócrita como el británico. Deliberadamente la ha colocado entre la muerte y la vida social. No hay para ella zonas intermedias entre el honor y la vergüenza. Es o todo o nada. O la falta es completa o no es falta. Esta alternativa hace que la mujer inglesa, el ser más acarreado del mundo, es una criatura virtuosa a la fuerza y dispuesta a depravarse con continuas mentiras, pero deliciosa en cuanto a su bella manera de conducirse, porque el pueblo inglés todo lo sacrifica a la manera de conducirse del individuo. A ti nada nuevo puedo decirte de esas blancas sirenas, aparentemente impenetrables, a quienes los placeres hastían y cuya alma parece no tener más que un tono. Ya conoces la causa de esta afirmación. Mi aventura con la marquesa de Dudley fue tristemente célebre. Habiendo sido reprimidos tan violentamente los deseos en mi juventud, la imagen de Enriqueta, que sufría un lento martirio en Clochegourde, me bastaba para ponerme al margen de las fáciles seducciones. A esta fidelidad debí el que Miss Arabella se fijara en mí. La regularidad de la existencia inglesa les hace que se inclinen hacia lo difícil y hacia lo novelesco. No puedo definir bien su carácter. Cuando más frío se manifestaba, más apasionada estaba, y esta lucha de la que ella se vanagloriaba provocó la curiosidad de los concurrentes a los salones, lo que fue para ella algo que le impuso el triunfo como una obligación. Me habría salvado si entonces algún amigo me hubiese repetido la frase que el señor de Morcerf dijo un día delante de Enriqueta y de mí: me fastidian los suspiros de los tórtolos. Sin que esto sea pretender justificarme, te diré, Natalia, que el hombre tiene para resistir a la mujer menos recursos que la mujer para resistir al hombre. La costumbre prohíbe toda brutalidad de represión que en vosotras son,
por el contrario, imán para el amante, y que además os están impuestas por las sociales conveniencias. Aunque me defendiera mi pasión, mi edad no era la más a propósito para resistir a la triple seducción del orgullo, de la belleza y del afecto. Cuando Lady Arabella me hacía en un baile objeto de los homenajes que recogía por su belleza y por su elegancia, y me espiaba para ver si su vestido o su peinado eran o no de mi gusto, sentíame emocionado. Me mantenía además en un terreno en el que la huida me era imposible. No me era imposible rechazar las invitaciones que me hacía en el centro diplomático. Su rango elevado hacía que los dueños de la casa la sentaran junto a mí en la mesa. Entonces me decía, si yo fuera amada como la señora de Morsauf, lo sacrificaría todo. Sin dejar de reír me proponía las condiciones más humildes y una absoluta discreción, rogándome que le permitiera amarme. Un día dejó escapar estas palabras: seré su amiga siempre y su amante cuando usted lo desee. Por último, para conseguir su objeto, utilizó mi carácter leal, sobornó a mi ayuda de cámara y una noche me la encontré en mi casa. Este rasgo de la dama fue conocido en Inglaterra y la aristocracia inglesa quedó consternada. Lady Dudley se rió de la indignación británica. Aquella dama esbelta y delicada tenía una organización de hierro. Su fuerza era tal que ningún hombre podía rendirle en la lucha, ni había quien pudiera a caballo darle alcance. Disparaba a los ciervos sin detener su carrera. Su cuerpo no sudaba nunca, aspiraba el fuego de la atmósfera y vivía en el agua. Su deseo marchaba como el Simón del desierto. Qué diferencia tan enorme había entre esta mujer y aquella otra que suspiraba en Clochegourde. ¿No has reflexionado nunca, Natalia, acerca del sentido de las costumbres británicas? Inglaterra es materialista sin saberlo, tiene pretensiones religiosas, pero les falta espiritualidad divina y alma católica. Posee la ciencia práctica de la vida, pero le da tal monotonía que convierte a los hombres en máquinas. El amor de aquella inglesa era un amor horriblemente ingrato, amor que se ríe de los cadáveres que ocasiona, amor cruel que se parecía en cierto punto a la política inglesa, que aprisiona a la mayoría de la humanidad. El problema era este: el nombre se compone de materia y de espíritu. La animalidad en él termina donde lo angelical empieza. De ahí la lucha que sostenemos entre el destino presentido y los recuerdos de anteriores instintos, la lucha entre el amor carnal y el amor divino. Si además de esto se tienen en cuenta las repulsiones y las afinidades, si juzgas errores a las esperanzas de los que las ven fallidas, debes tener indulgencia para los seres a quienes la sociedad juzga impiadadamente, pone. Lady Arabella satisfacía los vicios y las virtudes de la materia vil que estamos formados y era la querida del cuerpo, mientras la señora de Morsauf era la amante del alma. El amor que satisface la querida tiene límites, porque la materia es finita. Por tanto, en París y en compañía de Lady Dudley notaba a veces en el corazón un gran vacío. El alma, por el contrario, es infinita, y por consiguiente mi amor era en Clochegourde ilimitado. De todas formas, amaba apasionadamente a la inglesa, pero como a quien mi alma adoraba era Enriqueta, si por la noche me estremecía el placer, por la mañana me invadía las lágrimas. Hay mujeres que saben ocultar los celos bajo una capa de bondad y suelen ser las que, como Lady Dudley, han cumplido ya los 30 años. Estas saben calcular y exprimir perfectamente los goces del presente, pensar en el porvenir y sofocar el dolor de la herida como el cazador que no se da cuenta de ella mientras su carrera dura. Sin necesidad de nombrar a Enriqueta, procuraba destruirla en mi alma. No se mostraba ni suspicaz ni curiosa, como lo son la mayoría de las jóvenes, pero como una leona que ha logrado llevar una presa a su cueva, estaba atenta con el temor de que pudieran arrebatársela. Yo escribía en su presencia a Enriqueta, y a ella no se le ocurrió nunca leer ni una sola de las líneas que le dirigía. Qué falta de decoro, ¿eh? Félix Balzac. Por último, me hizo creer que si llegaba a abandonarla se suicidaría, y no dejaba de tener interés el oírla elogiar la costumbre india que hace que la viuda sea incinerada en la misma pira que el cadáver de su marido. Aunque esta práctica indostana sea solamente un privilegio de las clases nobles, me decía, los europeos no llegarán nunca a comprenderla. ¿Cómo conocerán los plebeyos que la sangre que corre por mis venas no es igual a la suya, sino muriendo de una manera distinta que ellos?
En la India, la mujer a quien no hayan mecido en una cuna de oro puede adquirir chales, perfumes, diamantes y los palacios, pero no pueden morir junto al ídolo que en vida eligieron. Es una marca de aristocracia. Esto de someter la vida y la muerte a un hombre es como robarle un derecho al Todopoderoso. Esa grandeza no puede ser asequible a las mujeres vulgares, que no conocen más caminos que el recto de la virtud o el tortuoso de la cortesanía. El orgullo la inducía a hablar, halagando todas las vanidades y deificándolas, elevándose de esta manera tanto y rindiéndome un tan apasionado culto que no podía vivir más que a mi lado. Todas las seducciones de su espíritu las reflejaba en su sumisión de esclava. Era capaz de pasarse un día entero apoyada en mis rodillas, esperando la hora del placer, como la odalisca de un serrallo, adelantándose con hábiles coqueterías, pero afectando esperarlas pacientemente. No puedo describir los 6 meses de goces que me proporcionó aquel amor. Aquellos placeres fueron como una súbita revelación de la poesía de los sentidos, el lazo fuerte con que las mujeres sujetan a los hombres más jóvenes que ellas. Este lazo fuerte es como un nudo en la garganta del ahorcado que deja en él una señal indeleble, lazo que no deja nunca de servirse a la manera de un alcohol que embriaga el sentido. Saboreando estas voluptuosidades en las que había antes soñado sin conocerlas y que la unión de las almas hace 1000 veces más ardientes, no me faltaban sofismas para justificarme ante mi propia conciencia. A veces, cuando abismado en el deleite mi alma desprendida del cuerpo flotaba lejos de la tierra, Lady Dudley se aprovechaba de la exaltación que en mí producía el exceso de felicidad para ligarme con juramentos, y bajo la influencia del deseo me hacía decir blasfemias contra el ángel de Clochegourde. Después de traidor fui embustero. Continuó escribiendo a Enriqueta como si todavía fuese el niño de traje azul a quien ella amaba tanto, pero he de confesarte que su facultad de doble vista me hacía estremecer al pensar en el desastre que la menor indiscreción podía causar en el castillo de mis esperanzas. Mis cartas dejaron de obtener respuesta. Esto me produjo una inquietud vivísima y resolví ir a Clochegourde. Se lo comuniqué a Arabella y ésta no se opuso al viaje, pero con la mayor naturalidad me manifestó su deseo de acompañarme a Turena. Este capricho tenía dificultades, pero su instinto femenino le hacía ver que aquel viaje podía ser un medio para separarme eternamente de la señora de Morsauf. Yo entonces no me di cuenta del lazo que me tendía. Ella propuso las condiciones más humildes y previno todo género de objeciones, diciendo que viviría cerca de Tours, disfrazada, que no saldría de día y que aprovecharíamos las noches cuando nadie pudiera sorprendernos. De Tours salí a caballo, dirigiéndome a Clochegourde. Tenía necesidad de no ir en coche, porque necesitaba un caballo para mis futuras salidas nocturnas. Emprendí, pues, el camino que 6 años antes hube de recorrer a pie y me detuve bajo el nogal, desde donde en aquel tiempo vi a la señora de Morsauf sobre la terraza de su castillo. Volví a verla en esta ocasión y por llegar más pronto traspuse la distancia en línea recta, como si me encontrara en un hipódromo. Enriqueta oyó los saltos del caballo y cuando estuve al pie del muro dijo: «¿Pero es usted?». Estas 3 palabras me aterraron. Enriqueta estaba enterada de mi amorosa aventura. La había enterado su madre, cuya carta me enseñó algunos días después. Su voz, que para mí en otro tiempo se había mostrado llena de vida, fue débil, y esto unido a la palidez de su rostro me hizo comprender que el huracán de infidelidad habría atronchado hermosas flores en su alma. Hice entrar mi caballo por la puerta y la condesa, que había descendido, le elogió diciendo: «Hermoso animal». Había cruzado los brazos para no tenerme que dar la mano. «Voy a anunciarle su llegada a mi esposo», dijo alejándose. Le dejé que marchara, contemplándola siempre noble y majestuosa, llevando la frente en forma de arruga, el sello de una amargura, y con la cabeza inclinada como el lirio excesivamente cargado de rocío. «Enriqueta», exclamé. No se volvió, ni siquiera a decirme que no tenía derecho a seguirla llamando por aquel nombre. Maldije a Arabella con tal saña que de haberla alcanzado mi maldición no hubiera caído muerta. A ella, que todo lo había abandonado por mí, quedé lleno de pensamientos confusos, sin considerar por todas partes la grandeza de su dolor. La gente del castillo salió corriendo a mi encuentro. El niño corría con la agilidad de sus pocos años. Magdalena acompañaba a su madre. El señor de Morsauf se acercó a mí, tendiéndome los brazos y estrechándome en ellos, me besaba las mejillas diciéndome: «He sabido que le debo a usted la vida, Félix».
La condesa se volvió de espaldas aparentando enseñar mi caballo a Magdalena, que se hallaba asombrada. «Ah, Félix, mirad cómo son las mujeres», dijo el conde, «pues no están mirando el caballo». La niña se volvió y acercándose a mí deposité un beso en su mano sin dejar de mirar a la condesa, que se ruborizó. «Está mucho mejor, Magdalena», dije. «Mi pobre Magdalena», dijo la condesa dando un beso a su hija en la frente. «Sí, querido Félix, ahora todo está bien», exclamó el señor de Morcerf, «pero yo estoy hecho una casa vieja». «Parece que el señor conde tiene siempre ideas tristes», dije a la condesa. «Amigo mío, todos tenemos nuestras flaquezas», respondió ella. Subimos paseando hacia el cercado y entonces comprendí que había ocurrido algún nuevo acontecimiento. Enriqueta parecía no tener deseos de quedarse sola conmigo. Entonces para ella yo ya no era más que un huésped. «¿Y su caballo?», dijo el señor de Morcerf cuando hubimos salido. «No tardará en llegar mi groom, que se hará cargo de él». «¿También es de Inglaterra su groom?», preguntó la condesa. «Pues claro», dijo el conde, que no podía ocultar su alegría al ver triste a Enriqueta. La frialdad de la condesa le proporcionó ocasión de contradecirla y entonces empezó a abrumarme con su amistad y me di cuenta de lo fastidiosa que es la amistad del marido de la mujer amada. «Querido Félix», me dijo el conde estrechándome las manos con verdadero afecto, «tiene usted que perdonar a mi esposa. Las señoras son siempre caprichosas, su debilidad las disculpa y nunca tienen la igualdad del humor que nos da la fuerza del carácter. Ella le tiene a usted en mucha estimación, ya lo sé, pero...». Entonces el conde seguía hablando. La condesa fue alejándose poco a poco de nosotros para así dejarnos solos. «Félix», me dijo el conde en voz baja mientras miraba a la condesa alejarse en dirección al castillo, acompañada de sus hijos. «Yo no sé lo que le pasa en el alma de la condesa, pero hace ya 6 semanas que no es la misma que era, tan bondadosa y abnegada como antes era. Hoy está llena de rarezas». Más tarde supe por Manet que a la condesa le abatía una insensibilidad tan grande que ni siquiera se daba cuenta de las importunidades del conde. Como éste no encontraba dónde clavar sus dardos, se había vuelto inquieto como un niño. En tal estado tenía necesidad de un confidente, como el verdugo necesita quien le ayude. «Procure usted interrogar a la condesa», me dijo después de una pausa. «Siempre tienen las mujeres secretos para los maridos, pero puede que a usted le revele el secreto de sus tristezas. Sacrificaría gustosa la mitad de lo que me queda de vida y la mitad de mi fortuna con tal de verla feliz. La necesito tanto. Si a mi vejez no tengo ese ángel a mi lado, seré el hombre más desgraciado de la tierra». «Esto es horrible decirlo, amigo mío», dijo el conde, «pero una mujer menos virtuosa que la condesa me habría hecho feliz, prestándose a consuelos que Blanca no imagina, porque es inocente como una niña. A esto puede usted añadir que los criados me atormentan, porque son tan estúpidos que no comprenden nada de lo que les digo. Aunque con lentitud, por fin, ha sido reconstituida nuestra fortuna y ya no tengo tantos motivos de irritación y de fastidio, pero ya está hecho un mal. Luego ha sobrevivido mi enfermedad, que tan mal la comprendió Orillet, y que ya hoy casi no me quedan ni 6 meses de vida». Todo lo que el conde estaba diciendo me causaba verdadero terror. Cuando de nuevo volví a ver a la condesa me causó espanto el tono amarillento de su frente y el brillo de sus ojos secos, afectando escuchar al conde sus quejas. La arrastré hacia la casa, pero solo tenía puesta mi atención en Enriqueta, a la que deseaba observar. La condesa estaba en el salón contemplando a Santiago, que estaba recibiendo la lección de matemáticas que el abate Dominis le daba, mientras enseñaba a Magdalena un punto de encaje. En otro tiempo todo se hubiera dejado para dedicarme a mí el día entero, pero era tan verdadero mi amor que rechacé el despecho que me produjo su conducta, porque me entristecía aquel tono amarillento que cubría su rostro celestial. El soplo helado de la muerte me hizo estremecer. Fue entonces cuando advertí el cambio que le había dado el dolor y que antes no había podido ver, aquellas menudas líneas que solo se hallaban ligeramente impresas sobre su frente. La habían surcado por completo, sus azuladas sienes parecían ardientes y cóncavas, sus ojos se hallaban hundidos y ella entera se hallaba marchita y macilenta como roída fruta prematura. Lejos de haber derramado la dicha en su alma, había amargado su vida. Tomé asiento a su lado y pregunté, lleno de arrepentimiento: «¿Se encuentra bien de salud?». «Sí», contestó, clavando sus ojos en los míos. «Mi salud es esta», añadió, mostrándome a Magdalena y Santiago.
Magdalena había triunfado en la lucha sostenida contra la naturaleza y era una mujer a los 15 años. A los tintes amarillentos de su rostro habían sustituido los colores del rosa de Bengala. Habiendo perdido su ingenuidad de niña, empezaba a bajar la vista. Sus movimientos se habían hecho lentos y majestuosos como los de su madre. Su talle era esbelto. La coquetería ondeaba sus magníficos cabellos negros, separándolos en dos crenchas sobre su frente. Pero la salud cuyo fruto se había conseguido después de grandes esfuerzos había puesto en sus mejillas el terciopelo del melocotón. Magdalena, que era una hermosa joven de talle de palmera, contrastaba con Santiago, que seguía siendo una débil criatura de 17 años, cuya cabeza se había engrosado y cuya frente inquietaba por su exagerada extensión, y cuyos ojos fatigados y febriles armonizaban con su voz profundamente sonora. Obedeciendo a la seña con la que Enriqueta me mostraba a Santiago, después de haberme señalado a Magdalena, me estremecí contemplando el aspecto de muerte oculta bajo las flores y respeté el error de la infeliz madre. La alegría impone silencio a mis dolores. Al verles así, me dijo con la mirada llena de júbilo maternal, igual que mi tranquilidad desaparece cuando están enfermos. Mi buen amigo, si otros afectos nos traicionan, los sentimientos así recompensados, los deberes cumplidos y coronados por el éxito, compensan cualquier decepción sufrida. Santiago llegará a ser como usted, un hombre virtuoso e instruido, como usted será el honor de su país. Quizá gobierne algún día, ayudado por usted, que estará colocado a gran altura. Pero he de procurar que sea fiel a sus primeros afectos. Magdalena tiene ya un corazón sublime y tendrá la negación de la mujer y su graciosa inteligencia, y como es altiva será digna de los Lenoncourt. Su atormentada madre en otro tiempo hoy se siente feliz, ya lo está usted viendo. Dios hace florecer las alegrías en el seno de los afectos honrados y llena de amargura las afecciones a que se arrastran una peligrosa inclinación. Aún no me ha contestado usted, le dije, siguiendo con la vista a Santiago. ¿Siente usted algún dolor? Sí, algunas veces me duele el estómago. Si viviera en París gozaría de los honores de la gastritis, que creo que es allí la enfermedad de moda. Mamá sufre con mucha frecuencia, dijo Magdalena. ¿Le interesa a usted mi salud?, dijo Enriqueta. La niña nos miraba uno a otro y sorprendida de la ironía con la que la condesa había pronunciado estas palabras mientras yo aparentaba mirar las flores bordadas en el sofá verde del salón. Acercándome a su oído le dije: «Es insufrible esta situación. Es que he sido yo quien la ha provocado», me contestó, y añadió, afectando esa falsa alegría con que suelen las mujeres recrudecer la venganza: «Francia e Inglaterra no son siempre enemigas. Eso lo sabe Magdalena y también sabe que un mar tempestuoso y frío separa las dos naciones». Salí a dar orden a mi criado, que acababa de llegar. Traía algunos objetos que quería tener en mi habitación. «Félix, no se equivoque usted», me dijo la condesa. «La antigua habitación de mi tía ahora la tiene Magdalena. Su habitación es la que está encima de la que ocupa el conde». Todas estas palabras eran otras tantas puñaladas dirigidas con frialdad a las partes más sensibles, y que la condesa parecía elegirlas para herir. No son obstáculos los sufrimientos morales, están en razón de la delicadeza de las almas, y Enriqueta había recorrido con dureza esta escala de dolores. Por tanto, la mujer más bondadosa, cuanto mejor ha sido, será más cruel. Yo incliné la cabeza mirándola. Fui a mi habitación, que era muy bonita y que estaba tapizada de verde. Allí no pude contenerme las lágrimas. Enriqueta me oyó y vino a traerme un ramo de flores. ¿No puede usted, Enriqueta, perdonar las más disculpables de las faltas? Enriqueta no existe ya. No vuelva usted a llamarme de ese modo. En la señora de Morsauf encontrará usted siempre una amiga que le escuchará y llamará. Más tarde hablaremos, Félix. Si aún conserva alguna ternura para mí, deje que me acostumbre a verle, y cuando haya adquirido un poco de valor y no me desgarren el corazón las palabras, entonces. Y señalando el Indre que se deslizaba a lo lejos, añadió: «¿Ve usted ese valle? Me hace tanto daño porque aún le amo. Oh, que muere Inglaterra y todas sus mujeres. Presentará mi dimisión al rey y quiero morir aquí, perdonado». «No, debe usted amar a esa mujer. Enriqueta ya no existe. Ya sabía usted que no se podía jugar así». Descubriendo en sus últimas palabras toda la extensión de su herida, se retiró. Corriendo tras ella la detuve, diciendo: «¿No me ama usted ya?
Usted me ha hecho mucho más daño que todos los demás juntos. Hoy sufro menos, por tanto es que le amo menos. Tenga usted juicio y no aumente mi dolor, y si sufre, piense que yo vivo. Retiró su mano, que yo había cogido, y escapó rápidamente atravesando el corredor donde se había desarrollado esta escena para mí tan trágica. Ya en la mesa el conde me hizo sufrir un verdadero suplicio. ¿Está en París la marquesa Dudley? Preguntó. No, respondí confuso. Entonces en Tours puede haber ido a Inglaterra, porque como no se ha divorciado, dije vivamente, su marido se sentirá muy feliz si ella volviera a su lado. ¿Y tiene hijos? Preguntó la condesa con alterada voz. Sí, tiene dos, le respondí. ¿Y dónde los tiene? Están con su padre en Inglaterra. Vaya feliz, diga usted francamente, preguntó el conde. ¿Es tan bella como dicen? Eso no se pregunta, dijo la condesa. La más hermosa de las mujeres es la que se ama. Sí, es cierto, dije, dirigiéndole una mirada que ella no pudo sostener. Qué afortunado es usted, dijo el conde. En mi juventud una conquista así me hubiera vuelto loco. Bueno, basta, exclamó la condesa, haciéndonos con una mirada notar la presencia de Magdalena. Cuando salimos del comedor, la condesa me llevó a la terraza y cuando nos encontramos solos me dijo, pero hay mujeres que sacrifican los hijos a un hombre. Comprendo que sacrifican el mundo, la fortuna hasta la eternidad, pero privarse de los hijos. Sí, también los hijos, y aun quisieran tener más todavía que sacrificar, porque lo dan todo. A Enriqueta le parecía que el mundo se había vuelto del revés y sus ideas se confundieron. Sobrecogida por semejante grandeza, sospechando que la felicidad podía justificar tan grande sacrificio y escuchando los gritos de su carne revelada, se quedó estupefacta contemplando su existencia perdida. Hubo en ella un momento de terrible duda del que salió llevando alta la cabeza. Entonces amé usted mucho a esa mujer feliz, exclamó con los ojos arrastrados en lágrimas. La consideraré como una hermana feliz, la perdonaré el mal que me ha hecho si le da a usted lo que nunca habría encontrado aquí, lo que yo no podía conceder. Ha tenido usted razón, yo nunca le he dicho que le amaba y tampoco le he amado como se ama en el mundo, pero ¿cómo puede amar si no es madre? Es una santa, dije, y sería necesario no estar tan conmovido como lo estoy para hacerte comprender que tú ocupas una esfera muy superior a la suya. Ella es la hija de las razas caídas, tú eres un ángel del cielo. Tú tienes mi alma y ella solo mi cuerpo. Ella lo sabe y se cambiaría por ti aunque tuviera para ello que sufrir el más cruel de los martirios. Pero esto no tiene remedio. Tuyos son mi alma, mis pensamientos, mi amor puro, mi juventud y mi vejez. Son de ellas los deseos, los placeres de la fugaz pasión. Para ti toda la extensión de mi recuerdo, para ella el más profundo olvido. Enriqueta se sentó en un banco y exclamó entre sollozos: Amigo mío, repíteme eso, no son errores, la virtud, la santidad de vida, el amor maternal. Derrame ese bálsamo sobre mis heridas, repita esa palabra que me eleva a los cielos a donde quisiera volar en su compañía. Bendígame con una mirada, con una palabra sagrada, y lo perdonaré todo, las penas que estoy sufriendo desde hace 2 meses. Existen en nuestra vida misterios que usted, Enriqueta, no conoce. Cuando yo la encontré tenía una edad en la que los sentimientos pueden sofocar los deseos inspirados por nuestra naturaleza, pero muchas cosas, cuyo recuerdo me consolará en la hora postrera, han debido demostrarme que esa edad terminaba y que su triunfo ha consistido en prolongar los placeres espirituales. El amor sin la posesión se sostiene por la desesperación del deseo. Después todo sufrimiento en nosotros, que no nos parecemos a usted, porque tenemos una pureza que no puede dominarse más que dejando de ser hombres. No he amado, pero en el desierto de mi vida he tenido sed y la he satisfecho. En el desierto de su vida, dijo abarcando con un ademán de amargura el valle. ¿De qué forma razona? No tienen los fieles tanto talento. Mi alma no ha vacilado, Enriqueta, pero no he sido dueño de mis sentidos. Esa mujer sabe que solo a ti te amo. Sabe también el papel tan secundario que representa mi vida. Sabiéndolo, se resigna. Puedo dejarla como una cortesana. Y después ella me ha dicho que se matará, dije, creyendo dar una sorpresa a Enriqueta, pero se sonrió de una forma muy expresiva al oír esto. Si tuvieras en cuenta mis resistencias, comprenderías y disculparías mi falta. Falta sí, creía demasiado en usted. Creía que podía tener la virtud del sacerdote y del señor de Monsauf, dijo dando a su vez el acento punzante del epigrama. Todo ha terminado, siguió diciendo después de una pausa. Amigo mío, le debo mucho. Ha apagado en mí los fuegos de la vida corporal.
Lo más difícil del camino ya está andado. La vejez se aproxima, estoy delicada y no he de tardar mucho en estar enferma. No podré ser para usted la brillante hada que dispensa sus favores. Sea usted fiel a Lady Arabella. Magdalena, la que estaba educando para usted, se resignará. Pobre Magdalena, dijo con gran dolor. Si usted la hubiera oído decirme, no tratas con amabilidad a Félix, mamá. Me contempló a la luz de los rayos del sol poniente que se deslizaban atravesando el follaje y dejándose arrastrar por los recuerdos del pasado. Nuestros ojos iban del valle al cercado y de las ventanas de Clochegour a Fraspel. Aquella fue su última voluptuosidad. Esta interesante escena para nosotros nos produjo una gran melancolía. Enriqueta dio crédito a mis palabras y comprendió que yo la llevaba a los cielos. Feliz, amigo mío, obedezco a Dios, porque en todo advierto su poderosa mano, me dijo. Hasta más tarde no comprendí la profundidad de esta frase. Lentamente subimos a la terraza. Se apoyó resignada en mi brazo, sangrando, pero con las heridas vendadas. Es una contradicción la vida humana, me dijo, que es lo que ha hecho el señor de Morsauf para merecer la suerte que está disfrutando. Esto nos demuestra la existencia de un mundo mejor. Desgraciados los que se quejan por haber caminado por el buen sendero. Entonces empezó a considerar la vida en sus distintas fases, que sus fríos cálculos me revelaron el disgusto que le ocasionaban las cosas terrestres. Al llegar a la gradería soltó mi brazo y dijo: si Dios nos ha dado el sentimiento y el deseo de la felicidad, ¿no debe dar satisfacciones a las inocentes almas que no han encontrado más que aflicciones en este mundo? Sí, o Dios no existe o nuestra existencia sería una amarga ironía. Diciendo esto, entró apresuradamente en la casa y se apoyó sobre el sofá. ¿Qué le sucede?, le pregunté. Ya no sé en qué consiste la virtud, dijo. Ya no tengo conciencia de la mía. Quedamos los dos como petrificados escuchando aquella palabra. Si he vivido equivocada, entonces es ella quien tiene razón, dijo. Cuando se presentó el conde, Enriqueta, que no se quejaba nunca, se quejó. Se negó a darme explicaciones y se retiró a su alcoba, dejándome las garras de los remordimientos. Magdalena acompañó a su madre y al día siguiente supe que había tenido vómitos. Yo, que hubiera dado mi vida por Enriqueta, era quien la mataba. Un día, paseándonos todos por la orilla del río, pretendí de nuevo obtener su perdón, a cuyo objeto procuré quedarme junto a ella. Entonces le dije: Enriqueta, una palabra, por favor, o me arrojo al Indre. Oh, exclamó, ¿no continúa usted siendo mi hijo? Se adelantó y fue a reunirse con Santiago y con Magdalena, dejándome solo con el conde, el cual empezó a hablarme de política. Al llegar a Clochegour le dije: entremos, el rocío nocturno le podría hacer daño. Usted, querido Félix, me tiene piedad. Mi esposa no me ha consolado nunca. Era la primera vez que Enriqueta me había dejado a solas con el conde y yo necesitaba un pretexto para volverme a reunir con ella. Estaba la condesa enseñando a Santiago las reglas del jaquet. Santiago, dijo el conde, ven aquí. Santiago hizo un gesto de desagrado por lo que su madre le dijo. Anda, hijo, vete. Ya lo vio usted, insistió el conde, me quieren por orden de su madre. Caballero, replicó Enriqueta, acariciando la cabellera de Magdalena, no trate usted con injusticia a la mujer cuya vida no siempre es fácil. ¿Acaso los hijos custodian las virtudes de la madre? A lo cual arguyó el conde. Eso quiere decir que si no fuera por los hijos las mujeres dejarían de ser virtuosas y engañarían a los maridos. La condesa se puso en pie bruscamente y salió con Magdalena a la galería. El conde, cogiendo por la mano a su hijo, se encaminó hacia donde estaba su esposa. Mirándola furiosamente le preguntó: ¿su salida significa que ha cometido un desatino? Por el contrario, caballero, su reflexión me ha hecho daño. Si la virtud no consiste en sacrificarse por los hijos y por el marido, ¿qué cosa es la virtud? Es un sacrificio, respondió el conde. Vamos, responda, ¿qué es lo que usted ha sacrificado por sus hijos y por mí? Lo que repuso Enriqueta: ¿le gustaría a usted más ser amado por amor a Dios que sabiendo que su mujer es virtuosa por la virtud misma? La condesa tiene razón, dije yo interviniendo. Los ojos de Enriqueta se llenaron de lágrimas. Querido conde, proseguí, si una mujer tuviera sentimientos extraños a los que la sociedad le impone, confiese que cuanto más irresistibles fueran, más virtuosa sería ella sacrificándose. Una mano ardiente se posó en la mía y la estrechó en silencio. Tiene usted un buen corazón, Félix, me dijo el conde, y rodeando el talle de su mujer la llevó hacia sí para decirle: querida mía, perdona a un enfermo que tal vez pretende que le quieran más de lo que se merece.
Cuando el conde nos dejó solos para ir a buscar un vaso de agua de azahar, me dijo: «Reconozco que he sido cruel con usted. Tiene usted una bondad que solamente yo puedo apreciar». «Eso es así», le repliqué, «porque todo lo noble y todo lo grande que hay en mí proceden de usted». Regresó el conde. Ella se levantó y dijo: «Me encuentro ya bien, no necesito más que aire». Salimos todos a la terraza. Enriqueta se había apoyado en mi brazo y lo oprimía contra su corazón. Deseaba seguramente quedarse a solas conmigo, pero su imaginación femenina no le sugería ningún pretexto para dejar al conde y a los niños. «Hace mucho que no paseo en coche», dijo a su esposo. «Ordena que enganchen e iré a dar una vuelta por el campo». Sabía que antes de la oración no era posible las explicaciones y temía que al conde se le ocurriera jugar al chaquet. A lo lejos se oyó el tañer de una campana que anunciaba el Ángelus y la condesa se estremeció. «Querida Enriqueta, ¿qué le sucede?» «Enriqueta ya no existe. Ahora tiene usted una amiga cuya virtud acaba usted de afirmar con palabras dictadas por el cielo». El conde se me acercó y me dijo: «Tenemos tiempo de hacer 3 reyes antes de que se enganche el caballo. Después me acostaré y usted acompañará a mi esposa». Aquella partida, como casi todas las que jugamos, resultó tempestuosa. El conde, que perdía, dijo que se encontraba fatigado y salimos a la azotea a esperar que enganchasen el carruaje. Cuando el señor de Morcerf nos dejó, se reflejó el placer de tal manera en mi rostro que la condesa me interrogó con la mirada. «Enriqueta existe», le dije, «todavía puedo ser feliz», a lo que repuso espantada: «No quedaba más que un retazo de mujer e iba a desfallecer. Le amo demasiado». Pero la inglesa llegó a tiempo para iluminar el abismo. Subimos al coche. «Llévenos al camino de Chinon por la avenida», dijo la condesa al cochero. «Luego regresaremos por las Landas». «¿Qué día es hoy?», le preguntó. «Sábado». «Entonces no vayamos por ahí. El sábado los aldeanos invaden el camino y nos vamos a tropezar con todas las carretas». Ella dijo al cochero: «Vaya por donde le he dicho». Me dijo con ironía: «¿No se ha acordado usted hasta hoy de los sábados ni de los aldeanos? Lady Dudley se encuentra en Tours y le espera cerca de aquí». «Eso lo que demuestra es que en Clochegourde lo olvidé todo», le respondí. «Pero, ¿de verdad le espera usted? ¿De verdad? ¿A qué hora? ¿Entre 11 y 12? ¿En qué lugar? ¿En las Landas? No pretende engañarme, ¿no es bajo el nogal?» «No». «Entonces iremos a las Landas y la veré». Mi silencio molestó a la condesa. «No se enfade conmigo», me dijo. «Este es mi castigo. Jamás será usted amado como mi corazón le ama. Lady Dudley me ha salvado. Para ella el placer que no le envidio, para mí el amor. Vivir corporalmente es cosa que nos rebaja demasiado. Nuestro cariño fue una locura porque pretendimos complacer al mismo tiempo a Dios, a los hombres y a nosotros mismos». Después de una pausa preguntó: «¿Con qué nombre le llama esa mujer?» «Me llama Amadeo. Félix le pertenece a usted únicamente». «Enriqueta se halla próxima a morir», me dijo ella, «pero morirá en el esfuerzo de la cristiana humilde y de la madre cariñosa, como la mujer que, si ayer vacilaba, hoy se muestra firme. Tal vez haya que espiar rudamente los pasos que se han dado alejándose de los hijos y del esposo cuando se paseaba por la noche para entrar a solas en mis recuerdos. Es un crimen pensar en el porvenir con la complicidad de la muerte. He pecado gravemente y por eso he encontrado placer en las penitencias impuestas por la Iglesia. Me vestía de blanco para parecer más su lirio. Cada sufrimiento tiene una significación distinta. Usted se ha quejado de mi frialdad. Perdone las frases duras que dije a su entrada». Inclinó su cabeza a mi pecho diciendo: «Perdón». Su voz había cambiado. Era una voz delirante con la que parecía expresar nuevos dolores. «En cuanto a usted, Félix», agregó, «jamás podría inferirle el menor daño. ¿Cuántas veces le he juzgado superior a mí? Sea usted lo bastante bueno para despojarse de su amor propio y hacer de nuestro cariño, que hasta aquí ha sido una cosa dudosa, una especie de afecto fraternal. Así podré continuar viviendo y aún estrechar la mano de Lady Dudley». Tomamos, por tanto, el camino de las Landas. Oí los ladridos del perro de Arabella. De pronto se lanzó un caballo fuera de la espesura, franqueó el camino y Lady Arabella se detuvo para ver pasar la carretela. «Qué dicha poder esperar así al amado cuando no hay pecado en ello», dijo Enriqueta. Arabella, creyendo que yo solamente podía oírla, gritó: «My dear». «Aquí está», contestó la condesa, examinando a la luz de la luna a aquella criatura cuyo rostro se mostraba impaciente entre los deshechos bucles sobre su fogoso caballo. La inglesa reconoció inmediatamente a su rival, nos lanzó una mirada de desprecio
y desapareció rápidamente. «La pierde usted», me dijo Enriqueta. «Si se marcha no lo sentiré», le respondí yo. Cuando llegamos a la avenida de Clochegourde, el perro de Arabella ladró delante de la carretela. «Se nos ha adelantado», dijo la condesa. Después de una pausa añadió: «Qué criatura más hermosa, monta muy bien a caballo, debe ser activa y violenta. Me parece que hace poco caso de las conveniencias de una mujer así, no tiene más freno que su capricho. Vaya a contentarla y dígale que se ha equivocado en lo que afecta a mis intenciones. Explíquele que yo no soy su rival». «No voy», le contesté. «Comprenda que hay atenciones que son un insulto y vaya». Fui entonces hacia Lady Dudley. «Esa señora me encuentra muy bien», me dijo refiriéndose a la condesa. «No dirijas censuras a la señora de Morsauf», le dije. «Me parece que a vuestra gracia no debiera molestarle el que haga constar el perfecto estado de salud de la persona amada. Me han asegurado que en Francia las señoras aborrecen hasta el perro de sus amantes. En Inglaterra amamos todo que nuestro Señor ama. Permítanle, por tanto, que ame a esa señora tanto como usted. Lo que no haré, querido mío, es cederte a nadie, ni siquiera a la muerte, porque bajaría a la tumba contigo». Me condujo a su aposento y empezó a cambiar de traje. «Ella te quiere sinceramente», le dije. «Sinceramente, sí». Mi vanidad de amante me indujo a contarle cómo era la sensibilidad de la condesa, y mientras su doncella, que no entendía una palabra del francés, le arreglaba los cabellos, me esforcé en hacerle comprender cómo era la señora de Morsauf. «Qué feliz es esa mujer con su moral», me dijo cuando nos quedamos solos. «¿En qué universidad se doctoran las francesas? Yo no puedo hacer otra cosa que entregarme a ti porque soy tu esclava». Yo le dije: «Hiciste mal en huir, cuando lo que yo quería era veros juntas. Se van a hacer poliamorosos, ya lo veréis. Sin duda has perdido el juicio. Yo iría desde París hasta Roma disfrazada de labriega, pero no entra en mis usos detener las carreteras y los caminos ni hablar con mujeres que no me han sido presentadas». Arabella abusó de su poder tan pronto como vio en mis ojos la expresión que refleja en cuanto ella me hacía objeto de su coquetería. Triunfó en absoluto. «Esa mujer», me dijo, «se ama a sí misma más de lo que a ti te quiere. Te pospone algo que no eres tú, o entregarse o negarse». Durante aquella noche Arabella pretendió mostrarme su poder a la manera de los tiranos, que para recrearse con el suyo hacen matar a inocentes. «Amigo mío», me dijo, «yo estoy convencida de que no haya nada más religioso que el amor. Si crees que guardo rencor a la condesa te equivocas, porque al contrario adoro esa moralidad que le ha aconsejado dejarte libre, permitiéndome que yo te conquiste, porque tú eres mío, ¿verdad?» «Tuyo soy», respondí, «para siempre, sí». «Es que temo». «¿Qué temes? Ya te lo he dado todo, mientras que esa mujer más cauta que yo posee algo que todavía te puede otorgar. Tuvo habilidad suficiente para arrancarme protestas de amor». «Entonces soy feliz», dijo. Volví a su lado, «pero si de nuevo vuelves al mío, creeré que me quieres tanto como yo te quiero a ti». Volví a Clochegourde. Es una peonza, feliz. Feliz el peonza. La falsedad de mi situación no podía juzgarla en aquel momento en que me hallaba embriagado por los placeres. Encontré a la condesa pálida y con aspecto de no haber dormido en toda la noche. Comprendí que era todo mundo lo que en adelante nos separaría. Mientras almorzábamos me dispensó humillantes atenciones como si le inspirara compasión. «Muy temprano salió usted hoy de pasión», me dijo el conde. Esta frase acabó de convencerme de mi posición ridícula. Estaba avergonzado de mi conducta y hubiera deseado que Enriqueta me pidiera la sangre de mis venas. «Sufro mucho más que usted», le dije en una ocasión. «¿Por qué?», me preguntó con altivez. «Porque soy culpable». Aquella tarde la condesa me dijo: «Pasemos un poco a pie por la avenida». Paseando despacio llegamos a un bosquecillo donde Enriqueta, echándome los brazos al cuello y recostándose sobre mi pecho, me dijo: «Adiós, amigo mío, ya no nos volveremos a ver más. La muerte ha encontrado en mí una nueva presa. Usted, que es culpable de que unos hijos se queden sin madre, reempláceme cerca de Santiago y de Magdalena». «Morir», exclamé. «Yo te ordeno que vivas». «¿Pretende usted oponerse a la clemencia divina? Entonces no me quiere usted lo bastante para obedecerme ciegamente como lo hace la miserable de Arabella». «Haré cuanto quieras», dijo impulsada por los celos. «Me quedo», dije besándola en los ojos. Asustada, se escapó de mis brazos y fue a refugiarse en el tronco de un árbol.
Luego se encaminó precipitadamente hacia el castillo sin volver la cabeza. Al pie de la escalinata le besé la mano y le dije: tuyo para siempre, te amo como te amaba tu tía. Y sintiendo mi alma inundada en la luz de sus ojos, añadí: la mujer que se entrega da menos de lo que tú me has dado a mí, Enriqueta. Viviré, me dijo. ¿Por cuánto tiempo?, pregunté yo. Yo era, por tanto, juguete de dos pasiones cuya influencia experimentaba alternativamente. Era como si amase a dos mujeres igualmente bellas, una de las cuales fuera un ángel y un diablo la otra. De regreso a París, Arabella y yo nos unimos más íntimamente y poco a poco dejamos a un lado las conveniencias sociales a las que debíamos el que el mundo perdonara lo falso de la situación de la inglesa. Arabella no tenía ideas burguesas y sí las había respetado habría sido únicamente por complacerme, y su intención era la de comprometerme ante todo París. Mis cartas a Enriqueta reflejaban una enfermedad moral y le hacían sufrir. A cambio de tanto como he perdido, deseo que sea usted feliz, me escribió en una ocasión. Pero yo no era feliz. La felicidad, mi querida Natalia, es absoluta y no resiste comparaciones. Por eso yo, al comparar a una mujer con otra, advertí la diferencia que las separaba. Examiné fríamente a mi amante. Primero me di cuenta de que le faltaba ese talento que hace a la mujer francesa superior a las otras. La mujer francesa ama siempre y en todo momento, lo mismo en público que en privado, y todo lo subyuga al amor. Es lo contrario de la inglesa, que subyuga el amor al mundo. Las inglesas son demasiado dueñas de sí para que puedan pertenecernos completamente. Todo lo compensan en la forma, sin que el amor a la forma purifique sus sentimientos artísticos. La señora de Morsauf hubiera ocultado su amor a los ojos de todos. Arabella hacía gala del suyo ante la gente. Para Arabella, la felicidad de un día no tenía ningún significado para el día siguiente. El amor de Arabella se me iba haciendo intolerable. Luego he hecho la observación de que casi todas las mujeres que montan a caballo son poco cariñosas. Contigo, con el caballo, seguro que sí. Cuando aquel yugo empezaba a fastidiarme, me recibí un golpe que había de ejercer en mi vida una decisiva influencia. Trabajaba una tarde en el gabinete real cuando se presentó el duque de Lenoncourt, que se hallaba de servicio. Al verle, le pidió el rey noticias de la condesa. «Señor, mi hija se muere», le respondió el duque. Entonces yo balbuceé: «¿Se dignará su majestad concederme una licencia?» «Vaya usted, milord», me contestó el rey, a quien gustaba hacer un epigrama en cada frase. Partí sin despedirme de Arabella. Le puse una carta diciéndole que salía a cumplimentar un servicio del rey. Mi viaje fue rápido. Más allá de Tours encontré al señor Orillet. Supuse que regresaba de Clochegourde y le pregunté: «¿Qué tal se halla la señora de Morsauf?» «Dudo que llegue usted a verla viva», me respondió. Cuando me llamaron en junio último, ya me di cuenta de que la condesa estaba herida de muerte. Los disgustos han hecho en su cuerpo el oficio del puñal. No tenga la menor duda de que la señora de Morsauf muere como consecuencia de una pena oculta. ¿Oculta? ¿Acaso los niños han estado enfermos? No, me contestó mirándome de una manera muy particular. El señor Orillet se despidió de mí. El señor de Orillet lo sabía todo, ¿eh? El camino, la conciencia me acusó de que era yo quien mataba a Enriqueta. Los remordimientos me oprimían el corazón y las lágrimas me quemaban las mejillas. Qué caros pagaba los placeres que me había proporcionado Arabella. Al llegar a Clochegourde me esperaba un nuevo golpe. Santiago Magdalena y el abate Dominis estaban arrodillados ante una cruz de madera. Me apeé y me dirigí a ellos. «¿Qué sucede, señor?», le pregunté al abate. «¿Vive aún?». El sacerdote inclinó la cabeza. «Habla en nombre de nuestro Señor y de su pasión gloriosa. ¿Por qué reinan al pie de la cruz en lugar de estar dentro del castillo? ¿Por qué los niños no están con ella?». «Porque hace días que la condesa no quiere ver a sus hijos más que a horas determinadas», respondió el abate. «Es preciso prepararla para su visita, que podría en otro caso aumentar sus sufrimientos». «¿Cree usted que ese bello lirio cortado en tierra florecerá en el cielo?», le pregunté. «Cuando usted se marchó, ese lirio estaba todavía en flor, ahora lo encontrará consumido». En ese momento en que me despedía del abate, el conde asomó su cabeza y se acercó a mí con un movimiento lleno de sorpresa. «Ha adivinado», exclamó, «está aquí Félix», y mirándome fijamente añadió: «Amigo, si la muerte está aquí, ¿a quién debía llevarse es a mí, que soy un viejo demente?». Me dirigí al castillo, pero el abate Birotteau me detuvo diciéndome: «La señora le suplica que no entre aún».
¿Qué sucede?, preguntó el conde. Un capricho de enferma, le respondió el sacerdote. La doncella fue a buscar a Magdalena. El conde, los dos sacerdotes y yo nos pusimos a pasear por la terraza. Todo era desolación en aquella casa, antes tan llena de vida y de ruido. Todo revelaba ahora el abandono. Andábamos como personas cuyo dolor rechaza las palabras inútiles. Después de algunas palabras de elogio, el conde se deslizó por la censura. Dijo que la condesa no le había hecho jamás caso, ni había querido cuidarse, que él había advertido los primeros síntomas de la enfermedad porque los había experimentado en sí mismo, y se había curado sin más cuidados que los que él mismo se había impuesto. A pesar de su oposición, la condesa había elogiado como doctora a Olillet, que había estado a punto de matarle a él. Lanzaba afirmaciones insensatas. Magdalena llegó a decirme que su madre me estaba esperando. El señor Viroto me siguió. Este digno sacerdote me dijo: he hecho cuanto humanamente me era hacerlo para evitar que ustedes se vieran. Ahora que va usted a entrar en su alcoba, sepa que permaneceré entre los dos para defenderla de usted, y acaso más de sí misma. Deje pensamientos de hombre mundano. Haga que esa mujer no muera en una hora de duda pronunciando palabras de desesperación. Llegamos a la puerta de la habitación. La abrió el confesor y vi a Enriqueta vestida de blanco y sentada en un canapé colocado junto a la chimenea, en el que había 2 búcaros con flores. También había flores en la ventana. La moribunda había hecho desaparecer el repugnante aparato a que circula el lecho de los enfermos. Había empleado sus últimas fuerzas para recibirme dignamente, ya que me amaba. Bajo la blancura de los encajes, su rostro adelgazado representaba el color verdoso de las magnolias. Solamente los ojos los tenía llenos de vida. La sonrisa que vagaba en sus labios era la sonrisa de la muerte. Me senté junto a ella, cogiéndole una mano que noté seca y abrasada. Es la muerte, Félix, me dijo, y usted no puede amar a la muerte. Aquí termina el amor. Lady Dudley no le volverá a ver más asombrado, porque le habré deseado tanto, Félix. Yo, que hubiera querido vivir en su memoria como un lirio eterno, le quito la última ilusión. Quiero vivir, no tengo más que 35 años. El señor Orillet me ha encontrado mejor esta mañana. Cuando me cure, lo dejaremos todo y haremos un viaje los dos solos a Italia. Me acerqué a la ventana porque no quería que me viera llorar. El abate se acercó a mí y me dijo: no llore usted, Enriqueta. ¿Ya no ama usted nuestro valle?, le pregunté. Sí, me respondió colocando su frente en mis labios, pero sin ti me es funesto. Noté que su voz y sus actitudes habían cambiado. Como lo hizo en otro tiempo, agregó. Me va usted a devolver la salud. ¿Cómo me negaré a comer lo que usted me ofrezca? A su lado, la salud es una cosa contagiosa. Me has mandado que viva y quiero vivir. Yo también quiero montar a caballo, ir a París, verlo todo. La condesa se levantó con una impaciencia de un niño que quiere coger un juguete. El confesor se puso de rodillas, juntó las manos y rezó. La condesa me obligó a levantarme para apoyarse en mí y continuó diciendo: deseo vivir de realidades. Toda mi vida ha sido una ficción. Es posible que muera yo, que nunca he salido a esperar a nadie a un camino. Enriqueta me echó los brazos al cuello y me abrazó diciendo: ya no te me volverás a escapar. Aprenderé el inglés para saberte decir my dear. Se separó de mí y me dijo: comeremos juntos, voy a echar a Manet. Le entró un desfallecimiento que me obligó a acostarla vestida en el lecho. Ya me traje usted en otra ocasión de esta forma, me dijo. Pesaba poco, pero al cogerla advertí que su cuerpo quemaba. El señor Deslandes entró entonces. Se sufre mucho para morir, le dijo Enriqueta. El médico habló en voz baja con el sacerdote y volvió a salir. Yo fui tras él. ¿Qué va usted a hacer?, fue mi pregunta. Evitarle una agonía espantosa. Hace 42 días que la señora condesa ni come ni duerme. El señor Viroto me llevó a los jardines. Dejemos al doctor, me dijo, a darle opio, caso de que ella se dé cuenta de esos arrebatos. No se da cuenta, le dije, porque ya no es la misma persona. El dolor me había anonadado. La desesperación me sugería raras ideas. Tan pronto quería morir como la condesa, como encerrarme en un convento que en aquellas inmediaciones acababan de abrir los trapenses. Al levantar la cabeza, preguntándome de dónde recibiría en lo sucesivo la luz y qué interés tendría en adelante mi vida, un ligero susurro agitó en torno mío el aire. Vi que la terraza se paseaba Magdalena. Cuando subí a encontrarme con ella, por no saludarme, hizo como que no me había visto y se retiró.
Esta niña, me dije, me odia, huye del asesino de su madre, y razón no le falta. Cuando regresé a Clochegourde vi a Magdalena, inmóvil como las estatuas, escuchando el ruido que hacían mis pasos. Santiago se hallaba sentado en un peldaño y tenía el mismo rostro de apariencia insensible que ya me había llamado la atención en otras ocasiones. Quise interrogarle para saber si Magdalena le había hecho partícipe de su odio. Para acercarme a él le dije: ya sabes que soy para ti como un hermano cariñoso. No necesito para nada su cariño, me respondió, porque no tardaré en seguir a mi madre. El joven tosió, se llevó el pañuelo a la boca y mostrándomelo luego manchado de sangre me preguntó: ¿comprende usted? Cada cual guardaba en aquella casa su secreto. Luego pude observar que los dos hermanos se huían uno a otro. Muerta Enriqueta, todo se deshacía en Clochegourde. Se nos acercó Manet y me dijo: el médico ha ordenado que se quite las flores de la habitación de la señora condesa. Venga a ver a la señora, parece un ángel. Entré en la habitación de la moribunda. Los tintes verdes de sus sufrimientos corporales iban volviéndose blancos y aproximándose al color mate de la muerte. Santiago y Magdalena entraron. La niña se precipitó hacia el lecho, exclamando: «Madrecita mía». Santiago estaba convencido de que no tardaría en seguir a su madre a la sepultura. En aquel momento las campanas de la próxima aldea tocaron el Ángelus. El Ave María nos pareció una salutación celestial. Nos pareció la profecía tan clara que a todos se nos nubló la vista. El señor Virotó mandó al piquero en busca del cura de Sachet. Había llegado el instante de administrarle los últimos sacramentos. A las 9 despertó Enriqueta y nos miró sorprendida. Magdalena exclamó: «Mamá, eres muy hermosa para morirte». «Viviré, hija mía», le dijo la madre, «pero será en ti». La madre y los hijos se abrazaron. El señor de Morsau besó a su esposa en la frente. La condesa me tendió una mano y balbuceó: «Como antes, Félix». Después salimos todos para que la enferma pudiese confesarse. Como Magdalena delante de todos no podía inferirme ningún desprecio, me coloqué a su lado y le pregunté en voz baja: «¿Por qué me trata con tanta frialdad?» «Me parece oír lo que dice mi madre», dijo ella, «y me condena usted cuando su madre me absuelve. Siempre usted». Su acento revelaba un odio meditado y profundo, un odio implacable. Pasó una hora sin que ninguno habláramos. El señor Virotó volvió a nuestro lado después de haber oído la confesión de la condesa, y entonces entramos de nuevo todos en la alcoba de la enferma. Sobre la chimenea había unas cenizas negras. Eran las de mis cartas, que no había querido quemar hasta la última hora. Enriqueta nos sonrió a todos. «Querido Félix», me dijo, tendiéndome la mano, «quédese aquí». El conde se sentó por indicación de su esposa y el señor Virotó y yo nos quedamos de pie. Ayudada por Manet, la condesa se levantó y se puso de rodillas delante del conde, que se esforzaba en vano por hacerse abandonar aquella postura. Cuando la criada salió, le dijo a su esposo con una voz alterada: «Señor, aunque siempre me he conducido como una esposa fiel, quizá en alguna ocasión haya faltado a mis deberes. He pedido a Dios que me dé fuerzas para poderle pedir perdón por mis faltas», prosiguió en voz baja. «Aunque haya sido siempre virtuosa y en mi conducta no haya una sola mancha, algunas veces he tenido pensamientos que han turbado en mi corazón y por ellos no quisiera morir sin ser perdonada». «Blanca», gritó el conde, «¿quieres matarme?». La levantó en sus brazos y le dijo: «Soy yo quien tiene que pedirte perdón. Yo, que te he tratado con excesiva rudeza y que reconozco que tus faltas no son sino pueriles escrúpulos». «Así será», dijo la condesa, «pero cuando le llegue a usted la última hora, no olvide que me fui del mundo bendiciéndole». Aludiendo a una carta que había encima de la chimenea, añadió: «Me permite que deje a nuestro amigo aquí presente esta prueba de cariño. Es mi hijo adoptivo y el corazón, querido esposo, también deja sus testamentos. Mis últimos deseos imponen a Félix obligaciones que ha de cumplir. Le pido que no lea esta carta hasta después de mi muerte». El conde depositó a la enferma en la cama. «Félix», me dijo entonces la condesa, «he sido culpable con usted en ocasiones, pero debo a mi deber de madre y a mi deber de esposa la dicha de morir reconciliada con todos. Espero que usted, que me ha acusado con frecuencia, me perdone también». La vista de aquel padre, cuya locura secreta me era conocida, inspiró a Enriqueta mudas súplicas que cayeron en el fondo de mi alma. Cuando terminó de hablar, comenzó la oración y el cura de Sachet le dio el viático. Momentos después empezó a respirar dificultosamente. Abrió los ojos, los volvió a cerrar y cayó, oyendo quizá nuestros sollozos. El conde, los dos abates, el párroco y yo nos pasamos la noche velando el cadáver. Aquella fue mi primera comunicación con la muerte.
Durante toda la noche no pude apartar los ojos de Enriqueta. Me parecía que la amaba muerta tanto como la había adorado en vida. Por la mañana el conde, extenuado de cansancio, se metió en su lecho. Los 3 sacerdotes se quedaron dormidos y yo aproveché aquel instante para besar el rostro de la muerta. Al día siguiente acompañamos el cementerio el cadáver de la condesa. La fúnebre comitiva descendió por el camino por donde yo había subido con tanta alegría el día que la encontré y llegamos al cementerio de Sachet. Nos seguía una multitud aldeana a la que la condesa había prodigado en vida sus beneficios, fiel a su principio de que la felicidad ajena es la alegría de aquellos que no pueden ser felices. Cuando oí caer las paletadas de tierra sobre el ataúd me sentí desfallecer y rogué a los señores de Martilly que me sostuvieran. Estos me condujeron al castillo de Sachet. Me resistí a volver a Clochegourde y tampoco tenía deseos de regresar a Fraspel, pues desde las ventanas de este castillo se divisaban las de la habitación que había sido de la condesa. Leí la carta que la condesa me había entregado antes de morir con el encargo de que no la abriese hasta que su cuerpo no hubiera recibido cristiana sepultura. He aquí lo que decía. Mi muy querido amigo Félix, si le abro en estos momentos mi corazón, no es para que vea las llagas que dejó usted en él abiertas, sino para indicarle la importancia de sus obligaciones. También lo hago para demostrarle lo mucho que le amo. En mí, aniquilada ya por las fatigas del viaje, no queda nada de la mujer, porque todo ha sido absorbido por la madre. Ahora sabrá usted cómo ha hecho sus males. Mi muerte tiene por causa la última herida que se me ha inferido, pero existe una exquisita voluptuosidad en caer aniquilada por el hombre a quien se ama. Aprovecho lo que me resta de inteligencia para hacer la súplica de que me reemplace cerca de mis hijos. Se lo impongo, no como una carga, sino como una prolongación de mi amor. Sé que su falta no ha sido muy grave, pero yo le he concedido enorme importancia. Ya le advertí que era celosa hasta la muerte. Muero, pero me queda el consuelo de no haber faltado ni a las leyes divinas ni a las humanas. Llevo la promesa de la Iglesia de que Dios se mostrará misericordioso conmigo. Lo que de confiarle a Dios en mis últimos momentos quiero confesárselo también a usted. Haga el día del baile celebrado en honor del duque de Angulema el matrimonio que me había mantenido en la ignorancia que coloca en los 2 hombros de las mujeres alas de ángel. Era madre, pero la maternidad no me había proporcionado ningún placer. ¿Recuerda usted todavía su beso? Él me abrió un surco en mi alma, y el ardor de su sangre inflamó la mía. Comprendí que había para mí algo desconocido en el mundo. Cuando regresé a Clochegourde noté que todo me hablaba un lenguaje desconocido y que imprimía en mi alma algo del movimiento que usted había impreso en mis sentidos. Cada vez que he vuelto a ver a usted se reanimaba en mí esta impresión, y el solo anuncio de su llegada conmovía todo mi ser. Ni el tiempo ni la voluntad han sido bastantes para modificar este sentimiento. Algunas veces me hacía esta pregunta: ¿qué cosa es el placer? Si cuando yo acentuaba mi frialdad usted me hubiera cogido en sus brazos, el placer me habría matado. Algunas veces deseaba que me hiciera usted objeto de alguna violencia. Cuando oía a mis hijos pronunciar su nombre se me llenaba el corazón de sangre que subía a mi rostro y lo coloreaba. Con frecuencia tendía lazos a Magdalena para que ésta le nombrase, pues el oírlo era para mí un deleite. Su letra tenía para mí un indecible acento y contemplaba sus cartas como se contempla el retrato de una persona que se quiere. Mi confesor me dijo: «Puede usted amarle como se ama a un hijo, destínalo para Magdalena». Y yo, por no perderle, acepté una vida llena de sufrimientos. Para no sucumbir, he colocado a Magdalena entre nosotros dos y le he colocado a uno junto al otro para levantar así ante mí una muralla infranqueable, barrera que ha resultado impotente porque nada calmaba los estremecimientos que su presencia me ocasionaba. Hubo momentos en los que los remordimientos eran tan grandes que pasaba la noche llorando. Mis cabellos se caían, usted los conserva todos. La enfermedad de Santiago y los sufrimientos de Magdalena me parecían amenazas de Dios para hacerme retornar a su rebaño. Le amaba usted más aún de lo que quería amarle. Todo ha contribuido a agravar mi enfermedad. Las caricias de mis hijos no me conmovían. Deseaba ir a París. La oración, que hasta entonces había sido para mí un bálsamo, perdió su eficacia cuando los celos abrieron brecha en mi espíritu. Los combates que he sostenido son un secreto entre Dios y yo. Dios me ha juzgado ya. El señor de Morcerf quizá me perdone. Yo no necesito más perdón que el de usted.
Ya sabe cuáles son mis deseos. Quisiera que permaneciese usted al lado del señor Morsauf, como una hermana de la caridad al lado de un enfermo, que le escuche y que le atienda, que se interponga entre sus hijos y él como yo lo hacía. Su misión no será larga. Santiago no tardará en ir a París con sus abuelos. Magdalena se casará. Ojalá sea del agrado de usted algún día. Si ustedes se unen, la hija será más feliz de lo que lo fue la madre. Sigo siendo egoísta, pero el egoísmo es una prueba más del amor que le profeso. No habiendo podido ser suya, le hago heredero de mis deberes y de mis pensamientos. Adiós, hijo directo de mi corazón, bajo a la tumba inmolada por el cumplimiento del deber. La mayor disculpa para mis faltas es la grandeza de las seducciones que me han rodeado. Voy a comparecer ante Dios con el mismo temor que si hubiera delinquido otra vez a Dios. En mi valle amado dormiré el sueño eterno y usted irá con frecuencia a mi tumba como un recuerdo de nuestro amor, ¿verdad? Enriqueta. Quedé abismado en mil reflexiones al ver las desconocidas profundidades de aquella vida iluminada por esa llama postrera. Mi egoísmo se disipó por completo. Era posible que Enriqueta hubiera sufrido tanto como yo, quizá más, pues el sufrimiento la había matado, y estaba hecha la idea de que los demás tenían el deber de ser bondadosos conmigo, y el amor la había de tal forma cegado que no había podido darse cuenta del odio que su hija me profesaba. La pobre Enriqueta quería que fuese para mí Clochegurth y Magdalena. Te puedo decir, Natalia, que desde el primer día que fui por primera vez a un cementerio a donde acompañé los restos mortales de Enriqueta, de la que ya conoces ahora, el sol me pareció menos ardiente y luminoso, más negra la noche, menos rápido el movimiento y más torpe el pensamiento. Algunas personas las sepultamos en tierra, pero en cambio a otras tan enormemente amadas que recibieron por sudario nuestro corazón y cuyo recuerdo conservamos siempre en nuestra memoria, tienen vida en nosotros como obedeciendo a las leyes de la metempiscosis propia del amor. Dentro de mi alma vive otra que habla y se agita cuando hago algún bien y cuando pronuncio una palabra hermosa. Todo lo que en mí puede haber de bueno es como una emanación de la tumba, como emanan de las flores los perfumes que embalsaman la atmósfera. El mal, el sarcasmo y todo lo que haya en mí de censurable procede de mí mismo. En adelante, cuando mis ojos se dirijan al cielo después de haber mirado durante mucho tiempo a la tierra, cuando mi boca esté muda y sus palabras no sean escuchadas y advertidas tus cuidados, no me preguntes en qué pienso. Pienso en aquel ángel a quien llamé Enriqueta. Querida Natalia, he tardado tanto en escribirte porque al evocar recuerdos tan dolorosos me conmovieron profundamente. Ahora puedo contarte todos los acontecimientos que siguieron aquella catástrofe. Pocas palabras son suficientes, porque cuando una vida es solo acción y movimiento se cuentan pronto, pero cuando transcurre en las regiones elevadas del alma, la historia es muy difusa. La carta de Magdalena contenía una consoladora esperanza, poniéndome en medio del naufragio una isla en la que podía bordar, consagrar mi vida a Magdalena y vivir en Clochegurth era algo que podía satisfacer las ideas que en mi corazón agitaban, pero para ello era necesario conocer los verdaderos sentimientos de Magdalena. Fui a Clochegurth a despedirme del conde, al que encontré en la terraza. Primero estuvimos paseando un rato mientras me hablaba de la condesa, haciéndome ver bien lo que para él suponía su pérdida y lo mucho que ésta había de turbar su vida íntima. Cuando hubo pasado el primer grito de dolor, se preocupó más del porvenir que del presente, asegurándome que temía a su hija, la cual no poseía el dulce carácter de su madre. Unido a las virtudes de su madre, Magdalena tenía un algo de heroico que asustaba al anciano conde, que se había acostumbrado a las dulces atenciones de Enriqueta y que presentía que había que luchar con un carácter indomable. No obstante, se consolaba de aquella irreparable pérdida sufrida con la certidumbre de que pronto se había de reunir a su esposa, porque las penas y agitaciones últimas habían agravado su enfermedad y despertado antiguos dolores. La lucha que había de sostener su paterna autoridad con la de Magdalena, que quedaba siendo dueña de la casa, no iba a darle más que días muy amargos, porque habiendo luchado con la esposa iba a tener que ceder ante la hija. Además, Santiago iría a París y Magdalena se casaría. Que yerno iba a tocarle, aunque tenía la seguridad de vivir poco, se consideraba solo y falto de simpatías. Aprovechando el momento en que vi la escalinata, supliqué al conde que subiera al palacio,
porque deseaba hablar con Magdalena, con el pretexto único para poder hacerlo de que la condesa me confió un encargo en la carta que me había dejado escrita. El señor de Morcerf fue a buscarla, dejándonos enseguida solos en la terraza. Querida Magdalena, le dije, si he de hablarle, no quiero hacerlo aquí, donde su madre me escuchaba quejarme de los acontecimientos de la vida más que de mí. Su pensamiento lo conozco, pero no debe condenarme antes de oírme. Mi vida y mi dicha están unidas íntimamente a estos lugares, de los que su frialdad me destierra a pesar de la fraternal amistad que antes nos unía. Amistad que aún debía estrechar más el dolor, en que nos ha dejado la pérdida de su buena madre. Querida Magdalena, usted por quien daría la vida sin recibir por ello ninguna recompensa, hasta sin que usted lo supiera. Amamos tanto a los hijos de los que nos han protegido. No sabe el proyecto que su madre acariciaba en estos últimos 7 años y que seguramente haría modificar sus sentimientos, pero no he de usar estas ventajas. Todo lo que he de suplicar de usted es que me deje venir a respirar aquí el aire y esperar que el tiempo cambie las ideas que usted tiene de la vida social. Me guardaría muy bien de combatirlas en este momento. Respeto el dolor que la extravía, porque yo tampoco puedo juzgar con acierto las circunstancias en que me encuentro. La reserva que guarde será probada por la santa que vela por nosotros, al mismo tiempo que le ruego que permanezca neutral entre sus sentimientos y yo. La amo usted demasiado, a pesar de la aversión que usted me demuestra, para explicar al señor conde un plan que cogería con gran complacencia. Siga usted siendo libre. Después piense que no ha de conocer a nadie en el mundo mejor que a mí y que tampoco encontrará en ningún hombre sentimientos más abnegados. Hasta este instante Magdalena me escuchaba con la vista baja, pero con un gesto me interrumpió. Señor, dijo con una voz temblorosa por la emoción, todos sus pensamientos los conozco muy bien, pero respecto a usted no he de cambiar de opinión, pues antes me arrojaría al Indre que llegara a ser su esposa. De mí no he de hablarle, pero si alguna influencia ejerce en usted el nombre de mi madre, le ruego que mientras yo viva, no venga usted a Clochegourde. Su presencia me turba de tal forma que nunca podré dominar esta inexplicable turbación. Y saludándome con dignidad, subió Clochegourde sin volverse, con la impasibilidad que una vez demostró a su madre, pero despiadada. Aunque tarde, la perspicacia de aquella joven había adivinado el corazón de su madre, y quizás su odio contra una persona que le parecía funesta había ocasionado algunas penas a causa de su inocente complicidad. Todo era allí sombrío y lleno de nubes. Magdalena, sin querer explicarse si yo era la causa o la víctima de aquellas desgracias, me odiaba. Quizá nos hubiera odiado igual a la madre y a mí si hubiéramos sido felices. Por tanto, todo estaba destruido en aquel hermoso edificio de mi felicidad. Yo nada más debía conocer la vida entera de aquella mujer mal comprendida. Yo solo era dueño del secreto de sus sentimientos. Solo yo había recorrido su alma en toda su extensión. Ni su madre, ni su padre, ni el esposo, ni los hijos habían podido conocerla. Y cosa rara, removiendo estas cenizas me complazco en mostrártelas. ¿En cuántas familias hay una Enriqueta? ¿Cuántos seres nobles deja la tierra sin haber encontrado un historiador inteligente que haya sondado su corazón ni medido su extensión y profundidad? Así es la vida humana en toda su desnudez. Existen muchos hijos que no son comprendidos por sus madres, muchas madres a quien no conocen sus hijos, y otro tanto sucede con sus amantes, con los esposos, con los hermanos. ¿Sabía yo acaso que un día había yo de pleitear con mi hermano Carlos Vandenez, quien tanto me debía de sus ascensos? La historia más sencilla, cuánta enseñanza contiene. Cuando Magdalena desapareció por la puerta de la escalinata, con el corazón destrozado, volví a despedirme de mis amigos y salí para París siguiendo la línea recta del Indre, la que me trajo por primera vez a aquel valle, pasando tristemente a través del puente de Pont-Rouen. Era rico, sin embargo me sonreía la vida política y ya no era el peatón fatigable de 1814. En aquella época mi corazón estaba lleno de deseos, hoy están mis ojos llenos de lágrimas. Entonces tenía que llenar una vida, hoy la veo desierta. Tenía aún 29 años y ya estaba marchito mi corazón. Habían bastado unos cuantos años para despojar aquel paisaje de su primitiva magnificencia y hastiarme de la vida. Ahora podrás comprender la emoción que experimenté cuando al volverme vi a Magdalena en la terraza. Dominado por una tristeza imperiosa, había ya olvidado el objeto de mi viaje. Cuando entré en el patio de la casa de Lady Dudley,
Me había olvidado por completo de ella. Había que sostener la tontería porque ya estaba cometida. En aquella casa tenía costumbres conyugales y subía penado, pensando en las molestias de la ruptura. Si has llegado a comprender bien las costumbres y el carácter de Lady Dudley, puedes imaginarte el chasco que me llevé cuando fui introducido en el salón por el mayordomo y la encontré muy compuesta y acompañado de 5 personas. Lord Dudley, aquel hombre de estado tan reputado de Inglaterra, se hallaba de pie ante la chimenea, ceñudo y frío, con aquel aire socarrón que demostraba en el Congreso, que sonrió cuando oyó pronunciar mi nombre. Los 2 hijos de Arabella, parecidos extraordinariamente a Enriqueta de Marseille, y uno de los hijos naturales del anciano Lord, sentado en un sofá al lado de la marquesa, estaban cerca de su madre. Cuando Arabella me vio, adoptó un aire altivo. Miró fijamente mi gorro de viaje como si quisiera preguntarme qué era lo que iba a hacer en su casa, examinándome de pies a cabeza como lo hubiera hecho con un noble del campo que le hubiera presentado. En cuanto a nuestra intimidad, a su eterna pasión, a sus juramentos de morir si yo llegaba a dejarla, todo estaba desvanecido como un sueño. Para ella era un extranjero a quien no conocía y que no había nunca estrechado su mano. Me sorprendí, a pesar de lo que me había acostumbrado a la fría sangre diplomática de Marseille, y miraba las botas con rara afección y sonreía. Tomé enseguida mi partido. Hubiera aceptado de cualquier otra mujer una derrota con modestia, pero viendo a la heroína que se hallaba en pie y que tantas veces había asegurado morir de amor y que se burlaba de la muerte furioso, opté por oponer la impertinencia a la impertinencia. Recordarle a Arabella el desastre de Lady Brandon era clavarle una puñalada en el corazón, aunque en él tuviera que embotarse el alma. Señora, dije, le pido perdón por haberme presentado en su casa con este traje, pero he de decirle que acabo de llegar de Tuena como mensajero de Lady Brandon y que su mensaje no admite espera. Tenía el temor de que se hubiera usted ido a Lancaster, pero, puesto que continúa en París, espero sus órdenes a la hora en que se digne a recibirme. Arabella inclinó la cabeza y salí. Desde aquel día solo la he vuelto a ver en sociedad, donde hemos cambiado algún saludo amistoso y a veces un epigrama. Le hablo de las inconfesables mujeres de Lancaster y ella me habla de las francesas, que hacen honor a su desesperación y a sus enfermedades del estómago. Y gracias a esto tengo en Marseille, a quien Arabella ama mucho, un enemigo mortal. Y yo digo que ella se une a las 2 generaciones, así que no faltaba nada en mi desastre. Durante mi estancia en Saché me había trazado un plan que seguí entregándome al trabajo, ocupándome de las ciencias, de la literatura y la política. Ingresé en el cuerpo diplomático cuando Carlos X suprimió el empleo que yo tenía al lado del rey difunto. Estaba decidido a no fijarme en ninguna mujer, por muy hermosa, espiritual y amante que fuera, lo cual me proporcionó una gran tranquilidad de espíritu y una gran fuerza para el trabajo, comprendiendo la gran parte de nuestra vida que las mujeres disipan en nosotros, creyendo poder pagarnos con algunas graciosas palabras. No obstante esto, fallaron todas mis resoluciones. Tú sabes cómo y por qué. Querida Natalia, al referirte mi vida sin artificios ni reservas, como lo haría a mí mismo, revelándote sentimientos en los que tú no entras, quizá pueda herirte alguna de las fibras de tu corazón delicado y celoso, pero lo que a otra mujer vulgar llegaría a enojar, tengo la seguridad que para ti ha de ser una razón más para amarme. Al lado de esas almas enfermas, las mujeres sublimes representan un papel selecto, el de la hermana de la caridad que perdona, cura las heridas, y el de la madre que perdona al hijo. No son solo los artistas y los poetas los únicos que sufren, los que viven sacrificándose por su país, laborando por el porvenir de las naciones, ensanchando el círculo de sus pasiones y de sus pensamientos. Con frecuencia se hallan en una cruel soledad. Tienen necesidad de un corazón amoroso, adicto y puro, y puedo asegurarte que comprenden bien la grandeza y el precio de él. Después sabré si me he equivocado amándote. Epílogo. Al señor conde Félix de Vandenesse. Mi querido conde, según me aseguras, la carta que te escribió la señora de Morsauf fue el origen de tu considerable fortuna. Permíteme que sea yo quien contemple tu educación. Lo primero que debes hacer es quitarte esa mala costumbre que tienes de imitar a las viudas que siempre están hablando de su primer marido y echando al segundo en cara las virtudes del anterior. Me parece que junto a ti
Lady Dudley habría tenido motivos para estar aburrida cuando le hablabas de la condesa y a la vez a la condesa le hacías daño al hablarle de Lady Dudley. Conmigo tampoco has tenido tacto, porque me has dado a entender que no te amo ni como Arabella ni como Enriqueta. La cuarta mujer a quien ames se verá precisada a luchar con 3 sombras, y de antemano la compadezco. Yo renuncio, desde luego, a amarte, porque no reúno virtudes católicas ni protestantes. Las virtudes de tu ángel de Clocheworth harían que desesperase la mujer más segura de sí misma, y en cuanto a la luterana, echa por tierra el más audaz deseo de ser feliz. Ninguna mujer querrá codearse en tu corazón con la mujer muerta que tienes en él. He visto abierta entre los dos la tumba de tu santa, y yo, que me conozco bien, te aseguro que no siento el menor deseo de imitarla. Además, no quiero rivales ni en este mundo ni en el otro. Te dirigí una pregunta imprudente. Tu papel consistía en darme una respuesta oportuna. Si me hubieras engañado, más adelante te lo hubiera agradecido. Tu programa no tiene realización. Yo no puedo ser Enriqueta y Arabella a un mismo tiempo, porque no es posible unir agua con fuego. Las mujeres han de tener defectos y perfecciones. Te quiero lo bastante para haber reflexionado sobre nuestro porvenir. He pensado en lo que te conviene hacer, y a mi entender es esto. Debes casarte con alguna Miss Shandy, a quien se le dé un bledo de Enriqueta y de Arabella, que se muestre indiferente en esos momentos tuyos de fastidio y que tú denominas de melancolía, y que desconozca en absoluto el amor y el placer. Si tienes interés por vivir en sociedad, si te importa algo la estimación de las mujeres, ocúltales lo que a mí me has confiado. A nadie le gusta sembrar flores en rocas, a ninguna le agradaría la tarea de vendar un corazón herido. Si las mujeres ven el tuyo seco, serás un desgraciado. Habrá muy pocas que tengan el valor que yo tengo para decirte lo que yo te digo, y seguramente no habrá ninguna que después de haberte escuchado te despida sin rencor y te ofrezca su amistad como hoy lo hace tu amiga Natalia de Manerville. París, octubre 1835. Fin. Eso es todo por las celebraciones del 5º aniversario. Espero que os haya gustado el vídeo, que os abriguéis si hace frío. Espero que haga frío porque aquí nos estamos cociendo y estoy aquí bebiendo un montón de agüita. Que leáis un poquito más de lo que podáis, que seáis malos y que nos vemos en la próxima. Saludos.